buenos días. El tablero del caso Mediador cuenta cada día que pasa con más piezas. El conocido intermediario Antonio Navarro Tacoronte ha puesto nombre y apellidos a los diputados del Partido Socialista que participaban en las comilonas de la trama y ha llegado incluso a afirmar que entre ellos había quien participaba en la misma cobrando mordidas. Señorías socialistas que se han lanzado en tromba a los tribunales a denunciar a todo aquel medio de comunicación o periodista que se atreva a publicar sus nombres. Mientras tanto, la Fiscalía se ha negado a registrar el despacho de Juan Bernardo Fuentes, conocido ya popularmente como Tito Berni, en el Congreso de los Diputados. Los agentes de la Policía de Unidad de Delitos Tecnológicos así lo habían solicitado, pero el Ministerio Público se ha negado. Solo les permite que incauten sus dispositivos electrónicos para su análisis. La misma Fiscalía que pidió que el Tito Berni no entrara en prisión ante la sorpresa de la juez por el evidente riesgo de destrucción de pruebas. Y aquí les lanzo esa famosa pregunta de la que todos ustedes se recordarán. ¿Pero la Fiscalía de quién depende? Pues eso. La cuestión que todos nos hacemos ahora es la de cuánto dinero público se llevaron todos los implicados en la trama, y la investigación en este sentido prosigue mientras se mira con lupa los lazos entre el general de la Guardia Civil en prisión y la Fundación Iberoamericana del gobierno de Pedro Sánchez, presidida además por Nadia Calviño. Como saben, hay varias empresas investigadas en la causa por recibir fondos europeos, fondos que desde Bruselas ya se denunció que se gestionaban sin transparencia alguna. El presidente del gobierno debe responder y hacerlo con premura. Todo lo que él le dijo a Mariano Rajoy en la moción de censura de 2018 se le puede aplicar. Y le voy a citar: dimita y todo terminará. Podrá salir de la presidencia del gobierno por decisión propia. ¿Va a dimitir o va a continuar aferrado al cargo, debilitando la democracia y debilitando y devaluando la calidad institucional de la presidencia del gobierno? ¿Se merece nuestro país estar pendiente de las sentencias que están al caer por innumerables piezas de corrupción que supuestamente afectan al partido que usted lidera? Es usted, señor Sánchez, quien convoca la moción de censura que Vox ha registrado. Terminamos la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Julio Ariza, muy buenos días. Buenísimos. ¿Qué tal? Bien, seguimos vivos, seguimos aquí pudiendo dar un servicio a un montón de españoles que pretenden ver la realidad de una perspectiva diferente. ¿Y tu canal de Telegram? ¿Qué estás publicando? Mi canal de Telegram publica algo que no veréis absolutamente en ningún sitio, que te llena de perplejidad y que no tiene nada que ver ni con Ferrovial, ni con ni con Berni, ni con el Barça, ni con nada de eso. Tiene que ver con que vosotros, ¿verdad que recordáis que a Polonia, a Hungría, les han metido mano muy seriamente en Bruselas porque definen y describen al matrimonio como una institución formada por un hombre y una mujer en sus constituciones? Bueno, pues les están dando hasta arriba. ¿Sabes quién acaba de rechazar una moción para que las parejas homosexuales puedan adoptar niños? Israel. Israel. ¿Habéis escuchado a algún país europeo, a Estados Unidos, algún país de estos civilizados, decir que van a romper las relaciones diplomáticas con Israel, que le van a retirar cualquier apoyo, que van a sacar a su embajador, que van a condenar públicamente el que Israel no permita que a una pareja de dos señores con bigote puedan adoptar a un niño? ¿Lo habéis visto en algún sitio? No. Bueno, pues en la Knesset, que es el Parlamento... ¿En tu Telegram? Sí. Claro, claro. En la Knesset, que es el Parlamento judío, el Parlamento israelí, han echado para atrás una proposición de ley para que efectivamente las parejas de homosexuales pudieran adoptar niños. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué razones han dado en ese Parlamento israelí para que una pareja de hombre-hombre o mujer-mujer no puedan adoptar una criatura? Pues que prevalece el bien del menor, que prevalece el bien del niño, que ahí no existe un derecho a la adopción, lo que existe es un derecho del niño a ser adoptado por un papá y una mamá. Y eso es lo que textualmente han explicado en el Parlamento de Israel, que espero que tenga las sanciones terribles y durísimas que estos tíos tan valientes de Bruselas y de Washington les aplican a Polonia y a Hungría. Venga, machotes, a por Israel, ¡hala! Mazalia Aguilar, muy buenos días. Muy buenos días. Señora Ariza, no hay.
No hay. Lo que no hay es ningún medio de comunicación en España que cuente esto. Ya, eso está claro, pero quiero decir que no tienen lo que tienen que tener, Pues claro que no. que no lo tienen para decirle a Israel lo que tienen que hacer. Vamos, ni de broma. Claro, pero bueno, pues claro. siempre intentan enfrentarse teóricamente al más débil, pero bueno. Cada país es soberano en tomar las decisiones que consideren oportunos. Y a mí me parece genial que Polonia y Hungría tomen las decisiones que consideren oportunos mejor para su pueblo, mejor para sus ciudadanos. Bueno, pues es que es increíble. Claro. Yo he llegado al momento en que nos van a tener que decir cómo hablar, cómo vestirnos, qué hacernos. Que es increíble la manipulación que están intentando hacer y, sobre todo, insisto, 27 países de la Unión Europea, cada uno de ellos es soberano en tomar una serie de decisiones. ¿Y por qué demonios tienen que meterse en las cosas de tu casa? Es decir, ya es el colmo. O sea, no solamente te tiran la puerta de tu casa adelante, sino que encima te tienen que decir cómo amueblar tu casa, qué hacer con tu casa, qué hacer con tus hijos y qué no hacer. No. Pero insisto, con lo de Israel no hay. No hay, y aquí en torno a lo que ya hemos explicado aquí muchas veces, de la ventana de Overton, esta sociedad no concebía que dos tíos con bigote pudieran adoptar una criatura recién nacida o una niñita de 2 años. No lo concebían. ¿Por qué? Porque va contra el sentido común, porque va contra la naturaleza de las cosas, porque no tiene sentido, porque es irracional y además es injusto. Bueno, pues 30, 40 años después de que el pueblo español casi unánimemente rechazara eso, ahora unánimemente lo acepta. Por eso José María Aznar, Alberto Núñez Feijóo, tal. Sí, la sociedad española va aceptando cosas que no aceptaba hace 30 años. Claro, depende del dinero, la manipulación, los medios, la cultura y las series de Netflix que le pongas por en medio. Ya con eso, solo con eso, o con eso, dentro de 20 años te aceptará que a un señor que vaya por la calle y que tenga la boina roja, le corten la cabeza por llevar una boina roja. Porque da lo mismo, porque al final, si tú te cargas la naturaleza de las cosas, si soslayas en las leyes la dignidad de las personas, la dignidad esencial de las personas como criaturas de Dios, ya has pasado todos los límites, ya da lo mismo. Y ahí estamos. Ahora vemos con toda naturalidad que dos tipos con bigote adopten una criatura. Y no es normal, ni es bueno, ni es justo, ni es razonable. Pero bueno, espero que algún día recuperemos el sentido común. El menos común de todos los sentidos, como decía mi padre. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Yo lo primero de hoy quiero mandarle de nuevo un abrazo a José María Francás, que espero que esté dentro de muy poco con nosotros. No le pasa nada, está en un posoperatorio pasándolas un poco canutas. Vale, pero bien. No me asustéis, por favor. No, sí, va a venir muy pronto. Y si me lo permites, quiero mandarle también un abrazo a mi amigo y coautor del libro, Gustavo Morales, porque está en la UCI, operado, es decir, se le ha roto la aorta y los médicos del clínico, es decir, durante 8 horas le intervinieron y está vivo y se va a recuperar, que es lo más importante. Y después de esto, de mandarle un abrazo a Gustavo y a José María, lo que quería es celebrar, es decir, que el presidente del gobierno lo está pasando muy mal. Por fin está sufriendo en sus propias carnes, es decir, directamente todo lo que se merece. Además es que no le sale ni a derechas ni a izquierdas, no le sale nada. Es decir, todo ese plan que tenía para el día 31 de diciembre hasta el 28 de mayo, ponerse en plan guapo, bonito y estar paseándose por las Españas para intentar ganar las elecciones del 28 de mayo, le ha salido todo al revés. La ley del sí es sí le está dando por todos los sitios, los europeos más. Y ahora encima su partido acaba de descubrirse, es decir, que es lo peor que le puede pasar a un partido, perdón. Te perdonamos, cosas del directo. Es Pedro Sánchez que te está llamando. Sí. No, que está en directo. Está en directo haciendo una declaración institucional. No sabes lo que me alegro, que no le esté saliendo absolutamente nada. Y es una llamada de la Moncloa, sí, efectivamente llamándome la atención. En cualquier caso, ese señor es el culpable de muchas cosas que nos está pasando en el país y por fin él está sufriendo en su propia carne directamente todo tipo de situaciones que no se las esperaba y ni mucho menos a la puerta y a la entrada de unas elecciones municipales y autonómicas. Cuando salga de aquí
prometo una cosa, pienso beberme una cervecita a la salud de los dos, de mis dos amigos, y sobre todo porque ese señor, de verdad, termine muy pronto fuera del gobierno. Y saludamos también en nuestra mesa a Juan Pablo Urruticoechea. Discúlpeme que es un poco difícil de complicar. No, que no es Urruticoechea Berriozabalagoitia. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantado de estar aquí. Gracias, Julio, por invitarme a tu programa. Pues nada, lo que habéis hablado, yo desde el punto de vista más empresarial, si me permitís, pero que vincula con la política, el tema de Polonia, yo creo que Europa, yo soy más bien pro-europeo, se construye sobre todo como una unión económica. Me parece bastante evidente que los temas culturales de sociedad, valores profundos, como decía Julio, son valores de cada sociedad. No podemos pretender una homogeneización cultural y todos iguales, porque además el gran debate sería ¿y quién decide cuál es esa norma? Sería una batalla permanente. Por eso, fenomenal. Israel, no lo sabía esto del Knesset israelí. Bueno, Israel es un país muy especial. Bueno, primero no es de la Unión Europea, con lo cual en Europa no tenemos nada que decir sobre ellos. Es un Estado muy protegido por Estados Unidos, que cumple una función geopolítica clara en el mundo árabe. Es la pieza que utiliza Estados Unidos cuando tiene peligros con Irán. Israel fue la que destruyó las centrales nucleares que estaba construyendo el régimen iraní, etc. Es decir, que es intocable. Y luego tenemos el lobby judío, pues que controla el 80% de las finanzas mundiales, y las finanzas mundiales son ya hoy el 21% del PIB mundial. Cuando éramos jovencitos era el 7%. Las finanzas son ya el 21% y creciendo. Y tiene dos pequeños detallicos, Israel, que a los dirigentes occidentales les llama mucho la atención. Uno se llama Mossad y otro se llama Pegasus. Sí. Y con Mossad y Pegasus, los dirigentes de todo el mundo están con Israel fenomenal. Sí, señor. Y luego lo que decís de adoptar, hombre, yo soy un poco provocador, como filósofo, sabe Julio, yo creo que sí pueden evolucionar las formas. Evidentemente dijo un día un líder político español al que le tengo mucho cariño, que lo ideal para un niño, o sea, si yo fuera niño, prefería tener un padre y una madre, evidentemente, pero entre estar en un orfanato o que me cuiden en Baleares o en Valencia, el marido de Oltra, prefiero a lo mejor que me cuiden dos señoras o dos señores. Y Julio, ¿te imaginas a Alejandro Magno y Aristóteles cuidando dos niños? A lo mejor no salían tan mal. Ya, eso está muy bien, pero estamos hablando de quién tiene el derecho. Y no existe un derecho a adoptar. Efectivamente. Claro. Entonces, lo que tienes que proteger es el derecho del niño. Al más débil. Y evidentemente la naturaleza ha concebido, querido amigo, que un niño esté con una madre y con un padre. Y son cosas que no hemos inventado nosotros. Si os parece, hablamos Aunque Alejandro Magno o Marco Aurelio o la madre que los parió. Miguel Ángel. ¿Sabes qué pasa? Que es que en la Roma o en la Grecia de la que tú me hablas, el sexo con niños menores era una cosa muy bonita. ¿Sabes? Los efectos. Pues es otro tema. No, pero es que era el tema. Quiero decir que la concepción que existía de la naturaleza y la concepción que existía de la dignidad del ser humano, nada que ver a partir de Jesucristo, que es quien dota de verdad. El cristianismo es el que de verdad cambia todo. Totalmente de acuerdo. Los valores europeos, además, son los valores cristianos. La igualdad, la libertad, sin duda. Vamos a por Ferrovial. Vamos precisamente a hablar de Ferrovial. Que vienes tú calentito. Bien. Hablemos de Ferrovial, si os parece, después de esa polémica decisión y de todo el escándalo que se haya montado después de anunciar que se va a trasladar de España a Holanda, porque ha recibido multitud de ataques en las últimas horas por parte del Gobierno central e incluso Unidas Podemos, el otro partido que forma parte del Gobierno, está yendo mucho más allá, comunicando que va a intentar llevar a cabo una ley para impedir que empresas como Ferrovial puedan incluso salir de España. Bueno, veamos cuáles han sido estos ataques del Gobierno a Ferrovial y también a otras empresas a las que está asfixiando en España. Entramos en cuenta atrás del reloj electoral y una multinacional del IBEX 35 anuncia la retirada de su sede fiscal de España y el presidente del Gobierno le lanza toda una amenaza. Desde el Gobierno de España lo que vamos a hacer es ver exactamente que el anuncio que se ha hecho por parte de esta compañía corresponde con la legalidad. Pero ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Qué tal ha tratado este Gobierno a los grandes empresarios? Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Que no se puede
puede pedir, por favor, a los saqueadores y a los especuladores, a los representantes del capitalismo salvaje de esos grandes supermercados. Unos insultos que no se han quedado en palabras, responden a toda una mutación de la política fiscal aplicada a las grandes empresas españolas. Si hace apenas un año el Ejecutivo incrementó el tipo mínimo de sociedades a grandes empresas y grupos consolidados, ahora le ha limitado la compensación de las bases imponibles negativas, esas que permiten hacer frente a los ejercicios fiscales de malos resultados con otros mejores. También disminuyó al 95% la bonificación en la repatriación de dividendos, un escaso 5% que en grandes compañías supone, pero que muchos miles de euros. La ministra de Hacienda tiene muy claro su discurso. Y que el Gobierno haya impulsado estas medidas fiscales creo que es de justicia. Pero ¿es justo que el Gobierno haya creado un impuesto a las grandes energéticas y a la banca con el consiguiente traslado de dicho coste a consumidores y clientes? ¿Y un impuesto a las grandes fortunas, como lo son muchos altos directivos de estas grandes compañías so pretexto de su temporalidad? Un tributo ya recurrido por los gobiernos andaluz y madrileño ante el Constitucional por una posible vulneración de sus competencias autonómicas y de la seguridad jurídica. Y el empeoramiento de su IRPF cuando España es ya el cuarto país de la Unión Europea con mayor presión fiscal, como con la limitación a las aportaciones a planes de pensiones privados o introduciendo nuevos tramos a la base liquidable de las rentas del ahorro, empeorando la recuperación de los activos financieros y productos de ahorro-inversión. Porque aunque para la ministra de Trabajo la democracia no va de que unos poquitos desde arriba se lucran y ganan mucho. La democracia va de que los que no pagan impuestos paguen impuestos. Las empresas del IBEX ya los pagan y mucho. Los 21 grandes grupos ingresaron en 2022 más de 74.900 millones de euros en las haciendas públicas, un 20% más que el ejercicio anterior, siendo Repsol la que encabezó la lista con más de 17.000 millones. Así que aunque ahora recule el presidente... Yo creo que los empresarios juegan un papel muy importante en nuestra sociedad. Un entorno institucional y fiscal hostil podría empujar a otras multinacionales españolas a abandonar nuestra nación. Y como le decíamos, ¿qué es lo que propone Podemos? Que es el argumento que está siendo usado por la izquierda. Pues esa ley para obligar a que estas empresas que se lleven su producción o sus sedes fuera de España, pues devuelvan todas esas ayudas y subvenciones públicas. Yo les doy una idea. Antes de empezar con los del IBEX, mirar, Facebook, Netflix, Google, Amazon, Microsoft, HBO, mirad por ahí. Porque Apple, por cierto, vale como todo el Estado español y dos veces. Sí, me parece son 2,5 billones vale Apple. Sí, y el IBEX son 600. Y España el PIB es 1,4, pues eso. Y el PIB de España 1,3. ¿Por qué no se os pasa por la cabeza cobrarles el dinero legítimo que deberían pagar estas multinacionales que pagan en Irlanda o que montan una BV en una sociedad de responsabilidad limitada en Holanda y luego se van a las Islas Vírgenes o cualquier paraíso fiscal? ¿Por qué no les pedís que paguen dinero aquí, sino vía? Porque claro, aquí el Corte Inglés tiene que competir con empleados que tienen 40 años, a los que han mantenido durante 40 años a 80, 90.000 personas pagando un impuesto de grandes superficies. Pagando. Y luego dicen a los listos de Amazon que llegan aquí, pagan 800 pavos a los chavales, a los riders, no sé, tal, y le dicen que son muy listos los de Amazon, qué modernos y qué listos. Claro, machote, es que estás compitiendo deslealmente con los que estaban ahí. Es que no tenemos ninguna protección. Las empresas que en España juegan lealmente en un mercado libre no tienen ninguna protección frente a estos estafadores que vienen de Estados Unidos o de otros países europeos. Es que es una auténtica vergüenza. Y salen aquí diciendo que Juan Roig, el amigo de los socialistas, que se lleva tan bien con Chimo Puig y con todos estos, que se siente tan rojo y tan de izquierdas, que ha hecho una empresa maravillosa que se llama Mercadona. Bueno, empezar a entender que no vale todo y que apoyar a los medios de comunicación y apoyar a los políticos de la izquierda construye sociedades que luego te van a ahorcar. Poneros a pensar un poco, que no basta con tener dinero, que luego hay que ponerse a pensar. Eso es difícil. Lo de pensar les cuesta mucho. No sé, es que a mí me parece que me asombra, sinceramente. Y aquí tenemos ejemplos, y ojo, hablo de Juan Roig, que es uno de los mejores empresarios de este país, pero vamos, a gran distancia de los siguientes. Pero que no tienen la visión completa que tienen que tener de una sociedad.
que está muy bien que hagan esas empresas, está muy bien que ganen muchísimo, que tengan puestos de trabajo, que protejan a sus empleados, todo eso está muy bien. Pero mientras tanto, la sociedad que se va generando con las políticas que desarrollan los políticos, con los medios de comunicación, tal, con la cultura que tal, a la que ellos no quieren ni entrar ni les interesa, construyen sociedades que los van a matar. Porque lo que dice Belarra y lo que dice Podemos y lo que dice el Baldoví y lo que dice el Chimo, vamos, los de Compromís o como se llamen estos tal, es lo que ellos no quieren oír. Julio, son unos ignorantes. Vamos a ver, ¿cómo es posible que estén diciendo eso? Solo recuerdo un detalle que seguro que me lo vas a ampliar. ¿Os acordáis cuando la reina Isabel de Inglaterra le dio las gracias a Ignacio Galán por las inversiones que estaba haciendo en Inglaterra? Y yo hablo de Ignacio Galán porque le conozco personalmente. Yo fui su jefe de gabinete en Airtel. Quiero decir, sé cómo es, mira cómo está la compañía, que es la segunda a nivel mundial. Bueno, 64.000 millones de capitalización y cuando abrió una planta fotovoltaica en Estados Unidos fue Obama y era Arizona, o sea, se fue de Washington allí a inaugurar la planta de una empresa española porque quería apoyar las energías renovables, Obama. Insisto, y la reina Isabel de Inglaterra dándole las gracias a un presidente de una multinacional española. Es decir, en el momento que tú empiezas a poner en la balanza esta gente que es una ignorante y además es mala de solemnidad, porque es que encima son malos, pero malos requete malos. Pero son, insisto... No son gente de bien, ¿no? Como diría... es que ellos confunden la gente bien con la gente de bien. Sí, señora. Entonces, claro, esas... Pero bueno, si es que no saben ni hablar. ¿Tú los has visto? Pero tú has visto el otro día, ¿cómo se llama? Bolaños, ¿no? Que hacía hasta gallos. O sea, están histéricos, es verdad. O sea, se les está volviendo todo, absolutamente todo en contra. Pero claro, esos barros traen estos lodos. Y ojalá sepulten estos lodos a esta gente, porque lo que necesitamos es... Bueno, si le han hecho una pregunta a la Calviño esta diciendo, dígame por favor cuáles son los empresarios que dicen que ojalá no cambie el gobierno. No puede dar ni un nombre, si están todo el mundo esperando, a ver, de una puñetera vez, perdón, a ver si se van ya. Si se van a cargar este país. Vamos a ver. Por eso yo me voy a tomar una cerveza cuando termine este programa, y lo he dicho antes y lo repetiré tantas veces como haga falta. Es muy importante que esto que está pasando esté permanentemente en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque Europa va a tomar nota también de esto. Igual que en estos momentos en Europa están estudiando el tema de la justicia, el tema de los fondos europeos. Precisamente de esto que estamos hablando, de Ferrovial, en directo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que tiene que haber justicia fiscal. Claro. A nuestro país, a España, y a la contribución de los españoles. Ha asegurado Sánchez que los que más tienen son los que más tienen que contribuir y que hay que arrimar el hombro. Sí, pero el consejero delegado de una gran compañía española con muchos trabajadores me dice, el año 2022 tuvimos 598 inspecciones de trabajo, casi 3 diarias. Joder, no nos pueden dejar en paz. Justicia. ¿Es posible, joder? Yo lo que creo, si me permitís, tiene muchos planos esto Ferrovial y supongo que querremos tocar todos los planos, pero hay un plano muy claro competitivo, es decir, estamos en Europa y hay una serie de reglas que hay que respetar. Jurídicamente, cualquier empresa europea puede decidir trasladar su sede de un país A a un país B. Jurídicamente es impecable. ¿Quién lo decide? El Consejo de Administración. Evidentemente, los accionistas que representan más o menos a los accionistas, todos conocemos la diferencia entre una empresa familiar, etcétera, etcétera. Bien, ¿Ferrovial es soberana para tomar esta decisión? Sí. ¿Esto es bueno, regular, malo o pésimo para España? Y para los dos españoles, para los 47 millones. En mi opinión es pésimo. En mi caso estoy indignado porque ya perdimos la mayor eléctrica española, Endesa, una de las grandes del planeta, la número 1 en Iberoamérica, la perdimos, pero es que no la perdimos para un monstruo americano, ¿qué tal? No, se fue a otra eléctrica italiana, controlada por el Estado italiano. O sea, hay que ser, no debemos decir tacos aquí, pero hay que ser muy estúpido. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora desde el punto de vista económico? El gobierno, evidentemente, el ala podemita, son ignorantes. Es peor que ignorantes, porque cuando eres ignorante, pues yo soy ignorante de chino, pues no hablas de chino. Pero es que ellos creen que saben de economía y ¿sabes dónde miran para inspirarse? Miran a los países de América Latina, de Iberoamérica. Es lamentable, o sea, el modelo de la economía bolivariana es que lo que hace es hundir más las sociedades. Ojalá hubieran ido a Stanford o a Oxford o a París o hubieran hecho E3. O sea, ojalá supieran algo de economía básica occidental,
que son los que crean riqueza, no los países que destruyen riqueza a pesar de ser hiperricos. Venezuela en el año 75 era más rica que España. Las avenidas de Caracas eran más grandes que la Castellana. La economía, y esos son sus modelos, lamentablemente. Ahora bien, como español, yo creo, estoy convencido, es un tema que me enerva y me controla, Salva. No se puede consentir que se nos vaya una empresa tan importante. ¿Por qué? Porque dentro de Europa hay competencia, los estados competimos. Antes de ayer Macron ha empezado una cruzada para volver a levantar la energía nuclear. ¿Por qué? Porque ellos son hegemónicos en energía nuclear junto con Estados Unidos. Ellos construyen centrales nucleares en el planeta. Los ingenieros de nuclear, que son una de las élites de la Politécnica francesa, que aquí en España teníamos, y Galán puede hablar de eso, porque aquí hacíamos centrales nucleares muy bien hechas. Y por un tema de ETA primero y por un tema político después, hemos dejado un vector de crecimiento. No podemos, y España es hegemónica en construcción en el mundo. Nosotros somos un país, afortunadamente tenemos algunos sectores donde somos los números 1 mundiales. En construcción, de las 10 grandes constructoras españolas, hasta hace poco, 5 eran las 5 españolas. Y de las españolas, con mucho, Ferrovial es la líder. No podemos permitirlo. En cualquier país europeo, esto ni se plantea, sería un hazmerreír. Y entonces luego hablamos, si os parece, yo veo que hay dos maneras de conseguir que esto ocurra, por las buenas y por las malas. Las buenas es, como ha dicho el presidente del Gobierno, aparentemente, tengamos un régimen regulador, una seguridad jurídica, una burocracia, una facilidad para hacer negocios, igual o mejor que Holanda, como hace Irlanda, como hace Portugal, que no está prohibido. Que es que hay que trabajar, como hace Italia, hay que trabajar, hay que saber, hay que tener asesores y hay que tener voluntad. Y a veces hay que poner el puño en la mesa. Francia le quisieron comprar Carrefour, unos americanos. ¿Qué hizo el gobierno francés? Dar a entender suavemente en las portadas del periódico que a ellos no les gustaba la idea. Solo con eso, los accionistas del grupo americano dijeron, mejor no vamos contra un gobierno. Un país serio, ninguna empresa se puede atrever. Tú lo acabas de decir. Mira, con los ataques que están recibiendo todos los empresarios españoles, con los ataques frontales, es decir, no solamente de palabras, sino además fiscales, ¿tú te crees que un empresario con sentido común, una organización empresarial con sentido común quiere mantenerse en este país? No. Quiere largarse. Y lo que están haciendo encima con estas declaraciones es promoviendo no solamente que se vaya a Ferrovial, sino que mañana anuncien el resto de constructoras que se largan todas. Y los bancos, claro, y Telefónica. Efectivamente. Pero entonces no podemos consentirlo. Pero claro que no lo podemos consentir. Hay que echar a este gobierno como sea. Como sea. Es decir, como sea en las urnas. El 28 de mayo hay que hacer que el Partido Socialista desaparezca de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, para que los socialistas que están en el gobierno entiendan que se les ha acabado, se ha terminado su época, que ha finiquitado la capacidad que tienen para seguir hundiendo este país. La medida tomada por el Consejo de Administración de Ferrovial no solamente es legal, sino que además tiene todo el derecho a defender el interés de sus accionistas. Y precisamente en el interés de sus accionistas es por lo que se va. Porque lo que no puede permitirse es que les ataquen a sus resultados, que les metan impuestos que no correspondan. Y además ser vilipendiados directamente todos los días por todos los medios de comunicación a través de los miembros del gobierno. Y a partir de aquí, ese es el problema, que se largue este gobierno. Y entonces quizá vuelva Ferrovial y quizá seamos capaces, además de que no se vaya ninguna más. Totalmente de acuerdo. Hagamos políticas para ser AAA, como lo es en los Países Bajos. Hagamos políticas para poder atraer muchas más inversiones a este país, pero desde luego un gobierno socialista colaborando con comunistas, con independentistas y con vascos asesinos, nunca lo conseguirá. Y esto hay que tenerlo claro. Y si no lo tenemos claro, tenemos otro problema. Yo puedo comprender tu posición, Juan Pablo, pero fíjate, cuando se produce lo que se produce, los acontecimientos que se produjeron en Cataluña, hubo probablemente más de 1000 compañías que decidieron marcharse de Cataluña, cambiar su sede social. Pero no de España. Bueno, un primer paso. De Cataluña. Pero no perjudicaba a los españoles. Bueno, vamos a ver. Bueno. En libertad tomaron la decisión, sus juntas de accionistas, decir, oye, cambiamos nuestro domicilio social. En este caso, la Caixa, por ejemplo, lo cambió a Valencia. A la Comunidad Valenciana. Y la Fundación La Caixa lo cambió a Baleares. De hecho, La Caixa, que tiene todo en Barcelona,
nominalmente está en Valencia y está en Baleares. Pero no solo la Caixa, muchas compañías cambiaron sus domicilios. Y desde aquí nosotros defendimos la libertad de las compañías para cambiar su domicilio social. Solo faltaría. Dentro de España. ¿Por qué dentro de España, Porque si Juan la Pablo? Caixa se hubiera ido a París, yo como español estaría indignado. Y cualquier poder político, porque José Ramón, estoy de acuerdo con lo que dices, pero cuidado, eso puede ocurrir o no. Evidentemente que hay que votar y ganarán o perderán, eso los españoles decidirán. Bien, ese es un vector. Pero hay otra manera de hacerlo, que es cambiar este régimen jurídico. No va a ocurrir con el PSOE y con el Podemos, evidentemente. ¿Puede ocurrir con el PP? Sí. Cuando se fue Endesa, el consejero delegado no era sospechoso de no ser del PP, era Pizarro. Y dejó que se fuera Endesa con Italia y se llevó 19 millones de compensación, es decir, de euros. Es decir, tampoco el PP nos va a garantizar, evidentemente lo va a hacer mejor que el PSOE, no nos va a garantizar que no se nos vayan empresas. Y esto se puede hacer por las malas. Me he estado leyendo antes de entrar en el programa qué hacen los Estados Unidos. Tienen una ley, un acta federal, que cualquier empresa que corrompe funcionarios o hace sobornos, la crujen. Aunque no sea americana, la hegemonía americana. 3.600 millones de multa Odebrecht por comprar obras públicas en varios países. En España sabemos que la obra pública estamos pagando el 3%, que en realidad era entre el 2 y el 4, había unos escalados, y en función del tamaño, y esto yo he competido con Ferrovial... Déjame que te haga un paréntesis, Perdón, un paréntesis. Sí, Julio. 3.600 millones de multa a Odebrecht y apoyan a Lula, que era el que cobraba las comisiones de Odebrecht. Quiero decirte que Estados Unidos tiene algunas luces y algunas sombras. La multa a Odebrecht fue en una administración republicana, no fue con la administración... pero joder... Sí. No toquemos ese tema, que republicanos y demócratas. Yo vivía en Brasil en esa época. Conozco a Marcelo Odebrecht y al juez Sergio Moro, que fue el que tiró del lavallato. Es una historia, pero creo que hoy no toca. Es decir, hay maneras de entender a Rafael del Pino y algún hermano que creo que sigue todavía con él, pero otros ya han vendido, hacerles entender suavemente, como lo haría un francés o como lo haría la reina de Inglaterra, que no se pueden ir de España porque se van a buscar problemas mayores. Porque si aquí le demostramos que han pagado, y tenemos el caso Palau, demostrado, pues que hay muchos casos, en Estados Unidos no les van a dejar hacer ni media obra pública. Es decir, señores, hay que ponerse serios. ¿Ganaremos las elecciones o no? No lo sé, pero Ferrovial no se puede ir de España. Además, una empresa, sí, tiene que defender los intereses del accionista, pero no solo. Tiene una responsabilidad social, es parte del pacto social. Nosotros como españoles hay trabajadores, hay familias, hay autónomos y hay empresarios. Y todos constituimos el tejido social. Y una empresa española que ha nacido aquí, que además yo creo que el padre de Rafael se avergonzaría si viera esto. No lo creo. Pero no está vivo, no lo sé. Bueno, lo retiro. No podemos permitir que una empresa falte a la solidaridad con su país. Esto es antipatriótico, es antisolidario, en mi opinión. Déjame, a ver, por favor. Vamos Está a ver. muy bien que haya venido Juan Pablo, porque hoy vamos a tenerla, pero vamos a tenerla, Escúchame, yo que te acabo de comentar que he estado trabajando 35 años en multinacionales. Él también, Juan Pablo también. Por eso, porque él puede pensar que yo estoy en política solo. No. Yo he estado trabajando en 3 grandes bancos, he trabajado en una naviera impresionante y en una multinacional del mundo de las telecomunicaciones. Y yo te digo, si tú eres el presidente o el consejero delegado y eres el máximo responsable, con unos accionistas que están invirtiendo su dinero y lo están arriesgando, con un montón de gente que efectivamente trabaja para ti, y a ti el gobierno de turno te está pegando patadas en las espinillas, por no decir en otro sitio, simplemente porque son, como ha dicho mi amigo José Ramón, socialistas, comunistas, separatistas y terroristas, es decir, anticapitalistas, y te están insultando no solamente como empresa, sino a nivel personal, yo te digo una cosa, es decir, yo, responsable de, aparte de todo lo que tú has dicho, que efectivamente tenemos una responsabilidad social, lo que no puede hacer es que encima, iba a decir una barbaridad, pero me lo voy a callar, o sea, tú no puedes mantener tu compañía aquí si te están breando impuestos, cuando realmente tú eres quien se está creando puestos de trabajo y no el puñetero gobierno que tenemos, pero ¿cómo no vas a sacar tu empresa de aquí? Y además,
siendo Unión Europea cuando hay movilidad de capitales y de personas sin ningún tipo de... Si es que este espacio Schengen, es que tú te puedes poner donde te salga del gorro. Sí, puedes. Pero del gorro. Pero no debes. No, perdona. El poder y el deber van en estos momentos unidos. ¿Tú a quién te debes? A tus accionistas. Te debes a tu compañía y te debes hacer lo que tienes que hacer porque eres el máximo responsable de tu empresa. Y tienes un gobierno que en lugar de apoyarte, y tú lo acabas de decir, te está haciendo la puñeta. Con lo cual, que le vayan dando a este gobierno. Pero, y lo que hay que hacer es cambiar el gobierno. Pero echarlos a patadas. A patadas. A votos. A patadas. A patadas hay que echarlos. Con votos. No, patadas en el trasero, que es lo que hay que hacer. Hay que echarles a votos. Esas son las reglas, salvo que queramos cambiar las reglas. Yo no las quiero cambiar, pero... es una expresión, Juan Pablo, joder. Sí, bueno, que no, Mazalino pega patadas, hombre. Pasa que está expresando un calentón y es que es verdad que este gobierno comete muchas injusticias. Pero es evidente. Y es verdad también, Juan Pablo, que tenemos muy pocos recursos para defendernos de esas injusticias. Y llega un momento que dices, oye, ya vale, nos habéis tenido 2 estados de alarma ilegales según el Tribunal Constitucional y ¿qué habéis hecho? ¿Habéis reconocido vuestra responsabilidad? Nada. Entonces, por eso, cuando dice a patadas, no significa que ella va a ir a la Moncloa y va a pegar patadas. Ya me gustaría, pero no. No, significa que hay que poner todo el empeño Julio, en que este gobierno se vaya. Marzali, por supuesto, pero estáis de acuerdo que mientras tanto, que se haya ido Endesa, que ya no es española, no es que haya ido, que se pueda ir Ferrovial, que se puedan ir, por tanto, porque ¿qué van a hacer las Big Four? Van a estar ya vendiendo, oye, que Ferrovial se ahorra 400 millones, que si me contratas yo te ahorro 300, Telefónica, Repsol, yo te ahorro 500, el otro tal, porque es su obligación maximizar el beneficio, nos podemos quedar sin IBEX. Primer punto. ¿Que caerá el gobierno? Hombre, pero el gobierno yo he puesto una analogía, estamos en un edificio. Ellos son ahora el presidente de la comunidad y gobiernan. Pero si sale ardiendo el piso del presidente de la comunidad, se quema el edificio. ¿Estarás de acuerdo conmigo que lo suyo... defender a España? Aunque eso signifique evitar que salga Ferrovial porque pero defendemos a España nosotros. ¿Tú crees que este gobierno está defendiendo a España? En absoluto. De acuerdo, pues es otro tema. Pero ¿cómo es otro tema? Es el tema. ¿Tú quieres que Ferrovial se quede? Lo primero que tienes que hacer, levantar un teléfono, llamar a Rafael del Pino, decirle, por favor, me gustaría verte. Por las buenas, lo he dicho. Por supuesto, me gustaría verte. Es más, te propongo un sitio neutral, ni te vienes a la Moncloa, ni me voy yo. Quedamos en tal sitio. Por supuesto. Nos vemos y hablamos. A ver, ¿qué hay que hacer para que no te vayas? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que el Consejo de Administración rectifique? Es lo que he dicho. Vale, perfecto. ¿Lo ha hecho el gobierno? No. Pues a partir de ahí, perdóname, como no lo ha hecho el gobierno, ni lo va a hacer, porque son, lo primero de todo, son unos prepotentes, unos chulos, algunos hasta de discoteca, hasta de discoteca. Es decir, que además... Cuando pueden, se van de señoritas, bien pagadas con el dinero público. Con lo cual, los chulos de señoritas no lo han hecho, lo van a hacer nunca. Es verdad. Y por lo tanto, si yo fuese Rafael del Pino, estaría esperando a que me llamasen y llevaría una listita de propuestas. La primera, reducción fiscal. La segunda, no sé qué. La tercera, no sé cuánto. La cuarta, la quinta, la sexta. Y este es mi decálogo de solicitudes. Como usted no me lo va a poder hacer, porque no es capaz de hacerlo, ni siquiera ni quiere hacerlo, me voy. Pero por lo menos hemos tenido una conversación. Pero es que ni son capaces, es que no quieren. Es preferible para ellos salir y ponerse delante de un micrófono a berrear, a decir estupideces, una detrás de otra. Y entonces, encima, provocan al resto que ni siquiera se lo estaban planteando, les están provocando para que llegue Dublín. Irlanda le ganan, tú vete para acá, que vas a ver tú la que no sé qué. Claro. Luego, si os parece, seguimos hablando de ello, pero antes nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, poco más de 2 minutos y estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Dando Caña, noticia que publica Julio en su canal de Telegram ahora mismo, de la cadena SER, cuyo titular es el exjefe de la UCO al número 2 de Interior sobre Marlaska. Y abro comillas, pregúntale esto que se va a poner histérico. Bueno, no.
histérica, cierro comillas. El que fuera jefe de la UCO de la Guardia Civil, Manuel Corbí, preparó con el número 2 de Interior del Partido Popular, Francisco Martínez, la comparecencia del ministro Fernando Grande Marlaska, en la que iba a explicar el cese del propio Corbí, según relata la cadena SER, pasándole datos íntimos y mofándose de su condición sexual. Cuando era jefe de la unidad de la Guardia Civil, pasó informes sobre la homosexualidad de un periodista crítico valenciano al entonces secretario de Estado, Francisco Martínez. Julio. ¿Qué quieres que te diga? Es que esto lo publica la cadena SER. Vamos a ver, ¿de qué se trata ahora en El País y en la cadena SER? Se trata de que no se hable de Berni. Claro. Por eso están diciendo. Entonces, todos estos audios se conocían. Todos estos audios se conocían. Hay muchos más audios que no os podéis imaginar. Las cosas que decía el juez Andreu, que sigue en la Audiencia Nacional y está juzgando gente. Mauricio Casals, Farreras, Villarejo, Juan Antonio González. Es que no os lo creeríais. Qué fuerte. Los audios que hay ahí, las cosas que dicen de todo el mundo. Qué fuerte. Cómo preparan operaciones contra terceros. Sí. Y siguen ahí. Que siguen ahí. Y cuando se despertó, el monstruo sigue, pues ahí siguen. O sea que ya nos podemos echar a dormir a ver si algún día se van. Porque tienen una pistola al cinto y luego tienen puñetas para juzgarte. Y fiscales. Sí. Y siguen ahí. Y están todos esos audios. Y no pasa nada. De verdad, no quiero contar audios porque es que dicen unas cosas que, en fin. Pero bueno, sobre lo que queráis, ¿eh? Y, en fin. Bueno, dicho eso, ¿dónde está Corbí? Corbí, que era un estupendo agente de la Guardia Civil, que estuvo en el tema de Ortega Lara, que es un coronel muy cualificado, tal. Es el jefe de seguridad de Acciona. Es el jefe de seguridad de otra de estas grandes constructoras. Eso es lo que hay. Pero esto lo saca, insisto, la cadena SER para cubrir... Desviar a la Berni. atención. Sí. Ya, está clarísimo. Y salen a hablar de los ricos, pero en realidad los ricos, sin haber trabajado, son ellos. Bueno. Que se están haciendo ricos, muchos de ellos, sin pegar brote. Y utilizando la envidia, que es un mecanismo que funciona en muchos seres humanos, claro. La envidia como mecanismo de acción, mecanismo de revolución, mecanismo de rechazo social a determinadas personas. Y con eso que construyen una sociedad cada vez más injusta, más insostenible. Pero y se atreven a decir, Julio, que lo estaba escuchando ayer, que hablan de corrupción y hablan diciendo, ¿cómo es posible que el Partido Popular, el partido más corrupto... Yo, mira, recuerdo mi primera intervención en el Parlamento Europeo fue justo con el tema de los ERE de Andalucía y recuerdo perfectamente... Pero Mazalín, lo más sorprendente ahí es que el propio periodista le diga, oiga, ¿y los ERE? Claro, claro, pero escúchame, yo me acuerdo perfectamente la cara que me puso Juan Fernando López Aguilar, que estaba al otro lado del hemiciclo, cuando yo me levanté y dije, esta Cámara debería de prohibir que el Partido Socialista Obrero Español, que es el... Yo recuerdo la cara de López Aguilar, que me miraba como diciendo, ¿qué está diciendo este? Y cuando salimos del hemiciclo, se me acercó y yo, que ya sabes que soy de Cuenca y un poquito chula, le dije, ¿qué? ¿Pasa algo? Entonces el otro hizo así y hasta hoy. Pero la corrupción política, la corrupción económica, el Partido Popular tiene que hacer examen de conciencia. Sí, pero quiero decirte que se atreven a dar lecciones, ¿sabes lo que te digo? La cadena SER tiene razón y El País tiene razón cuando habla de Kitchen, porque utilizaron los medios del Estado para robarle pruebas a un señor, para entrar ilegalmente, para comprar a un policía, para decir, hicieron cosas que desde el Estado... Es que el PSOE había hecho los GAL antes. Sí, sí, y, claro. todavía no hemos sabido, como dicen, y todavía no hemos sabido la X de los GAL. Y hay un X por ahí hablando todo el día y la gente dice que ese X era un presidente cojonudo. ¿Y dónde está la X de hoy de Berni? Porque los diputados no tienen ningún poder para hacer nada. Pueden ser nexo con un ministerio que es el que tiene poder para hacer cosas y para tener dinero y adjudicarlo. Pero los diputados no. ¿Dónde está la X del caso Berni?
¿Dónde está la X de la Fiscalía que no pide la prisión para Berni y la pide para el general Espinosa? O sea, eso sí que es grave. Es el único que está en Eso sí prisión. que nos deja a todos los ciudadanos indefensos frente a una Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. ¿no? ¿Y cómo puede depender la Fiscalía del Gobierno? ¿En qué Estado de Derecho una Fiscalía depende del Gobierno? Cuando además están pidiendo que en vez de instruir los jueces, instruyan los fiscales. Y todos aquí mirando aquí al dedo. Pero si está el sol quemándonos ahí. Pero si la Fiscalía no puede depender del Gobierno. No, pero dan Porque irá lecciones de contra todo. sus adversarios políticos entre los que nos encontramos. Sí, señor. ¿Cómo es posible? Sí, sí, sí. Pero dan lecciones de moral. Y encima se atreven a decir que a nosotros, los socialistas, lecciones de eso, las justas. A ustedes hay que dar... Sí, sí, pero no lo visteis ayer, al petardo este, el gafite, se llama Bolaños, ¿no? Este, el que hacía gallo. O sea, de verdad... O sea, es que digo, pero ¿cómo esta gente se atreve a decir? O sea, le dijo la sartén al cazo, quita para allá que no me ensucies. Pero sí, o sea. eso sí que es corrupción. Disponer de la Fiscalía como están disponiendo, eso sí que es corrupción. Esa es la peor de las corrupciones. Disponer de la policía que tiene una pistola al cinto contra los ciudadanos, eso es corrupción. Meter a Sandro Rosell 2 años en la cárcel como le metieron y luego sobreseerle, eso es corrupción. Y que hubiera fiscales y policías implicados en fabricar pruebas falsas. Eso sí que es corrupción. Es casi crimen de Estado. Pues claro. ¿Cierto? En fin. Porque es una acción criminal hecha desde el Estado. Bueno, es tremendo. De Pues verdad. Rafael del Pino que se vaya donde quiera. Sí, sí, Hijo, yo pero si el estoy- negocio lo tiene fuera. Sí, pero que como Dale negocio aquí, hijo. No, pero como españoles no podemos permitirlo. Ningún país europeo serio, lo sabéis, ni Reino Unido, ni Francia, ni Alemania, ¿Y qué ni le queda? Italia, ¿Y qué le queda? se va ninguna de sus empresas. Pero ¿y qué le queda si se queda aquí? ¿Cuál es el horizonte? Ningún- A Oye, corto y lleva medio aquí, plazo. lleva aquí 50 años, no pasa nada porque Pues siga está 2 hasta o el 3 pico, más. está hasta el pico la boina. Que yo lo Ningún país entiendo. de Europa tiene etarras decidiendo el voto Bueno, y la aprobación. Ningún país José Ramón, de Europa José- tiene José independentistas Ramón, en Irlanda, mandando. joder, en Irlanda no, el Sinn Féin, que ha sido el brazo armado del Sí, sí, IRA, sí, sí, tiene sí, mucha sí, influencia en el gobierno, Sí, como sí, sabéis. pero ahora- Depuso las armas, dejó de matar y el Sinn Féin manda mucho en Irlanda. Y en Irlanda, en Dublín, se han ido todas esas empresas que citaba Julio, todas han puesto su sede fuera, porque Irlanda paga como mucho un 12% de impuestos de sociedades, pero es que además te hace paquetes a medida. Claro. Que a Apple le hizo un paquete a medida que pagaba un 1%, un 1%. Es el colmo. Apple, hasta que llegó Trump, ¿y qué hizo? Por las buenas, habló con ellos y le dijo, señor, esto no puede continuar. ¿Cuánto no tienen ustedes fuera? Tenían 300.000 millones de euros en caja. Qué Que no barbaridad. podían repatriar, porque si lo repatriaban ahí le entraba el impuesto y lo tenían fuera. Llegaron a un acuerdo, como hacen los americanos, como hay que hacer, que es dialogar. Y dice, oye, pues no te voy a cobrar el 40%, pero me das 40.000, ¿te parece bien? Cerraron por 40, 45.000 y volvieron los 300.000 millones a Estados Unidos. Pero tú has visto estos en el... No, estos, pero a ver, no nos olvidemos, estos son estos. España, gracias a Dios, es mucho más grande que estos. Como Ya. españoles tenemos que Pero- proteger el interés general de España. Pero Y ¿quién para el dirige interés- España ahora? Totalmente de ¿Pero acuerdo, quién dirige España? totalmente de Esta acuerdo. gentuza. Sí, por eso hay que quitarles a patadas, como tú dices, no, yo creo que a votos, para eso hay que trabajar, para eso hay que tener la batalla cultural, para eso hay que trabajar, y perdonaros, voy a contar una anécdota sin dar el nombre, pero muy importante. Un gran empresario de este país, al que le tengo un respeto, a ese sí voy a dar el nombre, que se llama Josécho Nicolás Correa, que se fue en los años 60 con su maletita a China, en los 60 y en los 70, cuando nadie sabía lo que era China, y ha montado fábricas allí, y viene de mi tierra chica, que es el País Vasco, y tiene sus fábricas allí, y hace máquinas, herramientas, uno de los mundiales, me dijo, tengo un amigo muy amigo en la Moncloa, funcionario. Comparar la capacidad de trabajo y de movimiento, llámale movimiento de Sánchez, con Rajoy, es de 1000 a 1. Este presidente de gobierno no para, desde que se levanta hasta que se termina. Le llaman de Oslo por una reunión de no sé qué, se coge el avión y se va. Está en Badajoz, estuvo en Sevilla, en Zaragoza, tal. Y el PP, durante muchos años, no estaba a ese ritmo, pero ni 20 veces menor. Es decir, ¿qué hay que hacer? Trabajar como ellos, con valores, con inteligencia, con el relato, que los podemitas son muy expertos, hay que leer a Gramsci, hay que entender lo que es la hegemonía cultural, y hay que ganarles con las armas de que nos hemos dotado, que creo que además nos parecen las razonables. Se puede mejorar la ley electoral, por supuesto, pero bueno, tampoco... O sea, tenemos las armas que tenemos. A Sánchez no le han regalado la Secretaría General. A Sánchez no le han regalado el gobierno.
No solo metió votos en una de estas. Lo que sea, pero se lo trabajó. Sin duda. No se lo trabajó. Sin duda. Se lo trabajó. ¿Y cómo se lo trabajó? No le ha caído del cielo. El PP a veces parece que está esperando a heredar. Sí, pero mete un ingrediente en esto, que está muy bien lo que dices y coincido, ¿eh? Es decir, es mucho más currante. Es decir, y es mucho más peligroso, por tanto. Es decir, yo prefiero un enemigo que sea vago. Claro, porque, oye, claro. No, yo a las 7 de la mañana estoy trabajando y él empieza a las 10, le he metido 15-0 de 7 a 10. O que diga, uff, qué lío. Sí, pero sí. Pero hay una cuestión, ¿eh? Tienes que tener límites. Sí. Y tienes que tener escrúpulos. Valores. Si vale todo, porque para Sánchez vale todo. Sí, todo. Si vale todo, te va a ganar siempre. Sí. Sin duda. Entonces vas a tener que trabajar, no mucho, no vas a tener horas suficientes para poder ganarle, porque para él vale todo. Se salta todas las leyes. Es verdad. Entonces, eso ya es más Te complicado. puedo poner una analogía que te va a gustar, porque la puse en el mundo empresarial. Nuestro competidor en Sodexo se llamaba Compass y era un tiburón. Yo creo que Sánchez, si hacemos un símil de animal, es un tiburón, no para quieto en ningún instante. Tiene muchas filas de dientes y muerde rápido. Fijaos las crisis de gobierno que ha hecho y cómo se carga a sus amigos, rápido. Nosotros tenemos valores. ¿Qué hay gente y los tiburones no, son fríos, no son mamíferos? ¿Qué animal hay mamífero con valores? Las focas, los delfines, la ballena. y ahora las ballenas. Ahora os voy a decir cuál es el que tenemos que ser. Lo que llaman la orca. Creo que en inglés es la ballena asesina. Las orcas son mamíferos. Tienen valores, son bonitos, cuidan a los niños, en los zoos les hacen cosas, cuidan a sus criaturas, se comportan en sociedad, se ayudan entre ellas. Como a un tiburón se le ocurre acercarse a una orca, a comerse uno de sus orquitas pequeñas, la orca se lo zampa. Tenemos que ser orcas, con valores, pero que un tiburón ni se nos acerque. Ahora, si vamos de focas, si vamos de nutrias, si vamos de delfines. Vamos de delfines, que son muy bonitos y tal, pues un tiburón blanco se nos come a los delfines y se nos está comiendo. Pero no es sencillo pasarte a un modelo, es decir, para poder competir con Sánchez en el modelo que tú estás diciendo, no es sencillo desde el punto de vista personal, es decir, yo voy a ser un asesino como lo es este, voy a ser un desgraciado como lo es este. Sí, claro, mamífero, claro, amante de tus hijos y de tu familia. Claro, pero es que, perdóname, este señor se ha saltado todo. Sí. Es decir, dijo antes de empezar las elecciones, yo no podré dormir si tengo que gobernar con Podemos. 24 horas después de las elecciones se estaba dando un abrazo con Pablo Iglesias. Sí, señor. Negó 5 veces en una radio. Yo, con Bildu, se lo he dicho 5 veces. ¿Quiere volver usted a preguntármelo? Sí. ¿Cuántas veces ha pactado con Bildu? Yo traeré a Puigdemont. ¿Dónde está Puigdemont? ¿Pero qué concluyes con eso, ¿Qué José quiero Ramón? decirte con esto? Que un mentiroso compulsivo es muy difícil. Trabaje 20, 24 o 18 horas, cuando está dispuesto a mentirte a la cara, que te mire y te dice, no, tú tranquilo, tú no te preocupes. Cuando te das la bola, ¡buas! Ya está muerto. Ahora, que pase el siguiente. Es que no deja a un títere con cabeza. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo puedes competir con ese señor que además con valores? Tiene además el control de 400.000 millones de euros de gasto, 400.000 millones de euros de gasto, que puede hacer de su capa un sayo, que puede comprar a quien le dé la gana, a los medios de comunicación, a las radios, a las televisiones, a quien le dé la gana? ¿Cómo compites con ese tipo? Y que se permite el lujo de no dar información cuando vienen los hombres de negro de la Unión Europea. Vamos a irnos a una pausa de publicidad, pero antes te pregunto a ti que nos estás viendo. ¿Tienes experiencia laboral y no tienes un título oficial que la reconozca? ¿Quieres mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral? Pues inscríbete en el procedimiento de acreditación de la experiencia laboral de la Comunidad de Madrid y podrás conseguirlo. Si cumples los requisitos, un asesor te preparará para el proceso de evaluación y si lo superas, recibirás tu acreditación profesional. Infórmate en la web de la Comunidad de Madrid llamando al 012 o escaneando el código QR que aparece en pantalla, porque tu trabajo se merece un título. Y antes de irnos a publicidad, recordarles además que Julio acaba de poner en su canal de Telegram, Julio Ariza el Toro, el número de teléfono al que pueden enviar sus mensajes y opiniones. Y es el cumpleaños de María Teresa de Jesús López Gómez, que es una socia del Club de Amigos, a la que quiero felicitar muy especialmente por su cumpleaños. Pues felicidades a María Teresa. Así que María Teresa, muchas felicidades. Publicidad y seguimos.
Toda la tarde ya estamos de vuelta en Dando Caña y nos centramos ahora en los próximos minutos en el caso Mediador. Se lo contábamos al inicio de este programa y lo publica de hecho nuestro medio de referencia, Rebelión en la Granja, como la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado que se registre el despacho de Juan Bernardo Fuentes, más popularmente conocido como el Tito Berni, en el Congreso de los Diputados. Anticorrupción, además, que sí pidió el ingreso en prisión del general de la Guardia Civil retirado y también el registro de su domicilio, donde se le encontró además más de 60.000 euros escondidos en cajas de zapatos, pero ahora impide ese registro del Congreso, aunque sí permite la investigación y el análisis exhaustivo de sus terminales móviles. El intermediario de toda esta trama, José Antonio Navarro Tacoronte, como saben, desvelaba hace apenas unos días en OK Diario, se lo contaba Eduardo Inda, quienes eran 8 de los diputados socialistas que él recordaba, algunos que solo habían participado en esas comilonas de la propia trama y otros que incluso se habrían ido de fiestas también con prostitutas, y otros dirigentes del PSOE como Olivia, como la senadora socialista que van a escuchar ahora, que también habría cobrado mordidas. Olivia María Delgado. Lo de María no lo sabía, me acabo de enterar. Olivia Delgado. Sí. ¿Y qué papel jugaba en toda esta trama? Muy pequeño, muy pequeño. Yo no tengo que valorarlo el papel que jugaba ella, pero bueno. Pero yo creo que más bien es tramitadora, intermediaria. ¿Cobraba por ello? Por el tema de la leche, sí. ¿Cobró 4.000 o 5.000 euros? No te puedo especificar, sé que si lo miro lo podré comprobar, pero sí. ¿Y Olivia Delgado cobró esa mordida en negro? Siempre es en negro. Sin embargo, la relación del Partido Socialista cuando salta un caso de corrupción parece que tiene un mismo denominador común siempre, y es el de las prostitutas. El Partido Socialista no se libra de la corrupción, y es que no son pocos los casos que le salpican. Los SERE de Andalucía, el caso Azut en la Comunidad Valenciana y ahora el caso Mediador son solo algunos ejemplos. ¿Y qué tienen todos en común? Exacto, la prostitución. Las fotografías de un Juan Bernardo Fuentes semidesnudo recuerdan y mucho a las de Luis Roldán en calzoncillos cuando era director general de la Guardia Civil durante el gobierno de Felipe González. En 1993 se descubrió que se había lucrado con fondos reservados del Estado y con comisiones ilegales de, entre otras cosas, la remodelación de las casas cuartel de la Benemérita, dinero que lo invirtió en fiestas y orgías en hoteles de Palma. El caso Astapa, protagonizado por José Flores, también es digno de mencionar, una operación de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Estepona entre 2003 y 2007 también resultó estar relacionado con la prostitución. El dinero de los parados andaluces también fue derivado para fiestas, drogas y prostitución, al igual que, según como se está descubriendo, también pasó con el caso Mediador, cuando el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes pasó varias noches en hoteles al lado de prostitutas. Sin embargo, las campañas del PSOE en contra de esta trata de mujeres no son pocas. La hipocresía parece que también es algo normal dentro del partido. Con esto no sorprendería que si sale a la luz un nuevo caso de corrupción dentro del partido de Sánchez, también esté relacionado con la prostitución. Y mientras todos los medios de comunicación están publicando cosas que se van sabiendo de ese sumario de la trama Mediador, otros, como el diario El País, lo denunciábamos aquí el otro día en su portada, ni siquiera mencionaba este caso, pero es que hoy en su editorial llegan incluso hasta el punto de justificar y defender la actuación del propio Partido Socialista. Título: investigar la corrupción. La reacción del Partido Socialista contra un diputado involucrado en una presunta trama corrupta es el camino contra esa lacra. Y de hecho terminan este artículo de opinión hablando sobre Jorge Fernández Díaz, para quien la Fiscalía acaba de pedir esos 15 años de prisión por el caso. Es Rosauro Baró, ¿no? José María Aznar, el que manda en El País. Es tu amigo, el del cumpleaños, ¿no? No, te lo digo a ver si Aznar puede hacer algo para convencer a Rosauro de que no sigan por este camino, ¿no? ¿Cuánto le habrá costado, mejor dicho, cuánto habrá recibido, además de todo lo que recibe El País, por hacer este titular? No lo sé, no lo sé. A mí me sigue dejando perplejo lo del dinero negro, porque no se puede llamar negro. Bueno, igual es que entiende que el dinero negro es el bueno, entonces llamarle negro es coherente. Es que no lo sé. Yo siempre estoy perplejo con el uso del lenguaje. ¿Qué tiene, Julio? ¿Cómo es posible? O sea, es una desfachatez. O sea, está ahí. Pero ¿nos parece que debería ser suficiente ¡Qué huevos! para que estallara la coalición? Es decir, del gobierno, o sea, fijaros, este gobierno, pero la parte podemita, una de sus grandes banderas es el feminismo, proteger a la mujer,
querían prohibir la prostitución, la igualdad, perseguir el machismo, la violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y es evidente que una vez más su socio de gobierno, que en el 15M, por cierto, decían PSOE igual que el PP, y todo, en cuanto pudieron, o sea, el abrazo del oso, tardó también 24 horas el Coletas en dárselo a Sánchez. ¿Cómo puede ser que es evidente que desprecian a las mujeres, que están cayendo en la España más casposa? ¿El PSOE te refieres? Sí. Y que no salte la coalición. Pero decir, vamos a ver, que la coalición es con Compromís, que se llama Mónica Oltra, que llevaba maniatada, esposada a una niña de 15 años que había sido abusada por su marido. Es que esos son los socios, que en Baleares tienen una red de corrupción de niñas tuteladas por el gobierno balear y prostituidas. Esos son los que van a romper la coalición con el PSOE. Todavía no, pero hay que tener un poco de ingenuidad, porque si no, no deja ya de ser niño. Mamma mía, cherchez l'argent, mon ami, cherchez l'argent. Seguir el dinero. Pas chercher la femme, que sí, chercher la femme. Follow the money, chercher la femme, y follow the money. Sí, señor. Follow the money. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, los romanos decían cui prodes. ¿Quién gana con esto? ¿A quién le beneficia? ¿A quién le beneficia? Sí. Qué fuerte, qué vergüenza, por favor. Y el país diciendo que el PSOE lo está haciendo muy bien. Venga, hombre, claro, con toda la publicidad institucional que os dan, no me extraña nada. Pero a pesar de todo, desde que ha llegado Orgulian a Prisa, las acciones de Prisa han caído a la mitad. La deuda ha llegado a 1.000 millones de euros. Y encima reciben dinero para poder comprar el 10% ¿De Yasser? No, de Indra. De Indra. Pues es una operación muy preparémonos. Pues preparémonos. ¿De dónde ha salido el dinero? ¿Cómo ha podido llegar el dinero? Eso son llamadas para que alguien le preste el dinero. El dinero es preocupante, pero ¿sabes lo que a mí me preocupa? Que está en la mente de todos. ¿Quién va a hacer el recuento de los votos de las próximas elecciones? Eso es lo que a mí me está preocupando. Lo primero que hay que hacer es el recuento en las mesas, tener el máximo posible de interventores y preparar un programa para que inmediatamente cada uno de los se mande a su partido los resultados. Para tener paralelos. Vox lo ha hecho siempre. Vamos. Pero cuando no teníamos ningún... y ahora que tenemos, pero sí es que es lo que hay que hacer, porque teniendo el contrato con Indra... Mira que ha sido una empresa extraordinaria. Pero fíjate que es que no me fío un pelo de lo que vayan a hacer. Se cuentan en las mesas, se firman actas y allí hay un interventor de cada uno de los partidos, toma nota y transmite. En la mesa A, tantos. En la mesa B, tantos. Y consolidas en un orden que tampoco es tan difícil, ¿eh? No, pero perdona, que yo he estado muchas veces en muchas... a ver, es verdad que el interventor de la mesa tiene lo que sea y los datos porque están hasta así, todos... Sí. Pero cuando el interventor de la mesa le dice al señorito de la máquina, tantos de tantos, el señorito de la máquina, tú estás encima del señorito de la máquina para ver lo que transmite y lo que teclea. No, pero tú mandas los tuyos. Y te quedas con una copia del acta. Claro, y te quedas con una por copia eso hay que solicitar a posteriori el recuento. Con la copia del acta y a partir de aquí pues tienes el resultado. Eso es. Y si alguien tiene un problema, que le prepare un programita en media hora para que consolide el nombre, por favor. Lo que decís del país, fijaros, Fernando Abril Martorell, al que le tengo cariño y era consejero cuando yo trabajaba en TPI. ¿De dónde fue? Cuando salió de Telefónica, por indicación además del gobierno en ese momento, para que no estuviera en el plan de acciones que se hizo Villalonga, ¿dónde fue al final? Director de finanzas del Grupo Prisa. Y luego con el plan de ser consejero. ¿Y de ahí dónde fue? A Indra. Indra, además de contar votos, es una empresa que tiene mucho que ver con la defensa. ¿Tema aeroespacial? ¿De dónde ha ido Casado? Parece que ha montado un lobby ahora, una empresa para influir en temas de defensa. ¿Ah, sí? Sí, lo dijo el otro día, lo dijo Feijóo. Dijo, no, ahora está en temas particulares, asesorando a temas de defensa, armamento militar. Bueno, pero pero ¿sabe quién es el ministro o cómo hace para...? Es un lobista. Ha hecho taekwondo. Es un lobista. Es decir, que Indra, la operación de Orgulian con Indra habría que estudiarla, porque ahí no, eso no es limpio, eso huele. Es feo. Pero vamos a cambiar de asunto, Mari Vallejo, que nos va a contar qué está pasando con la sanidad en la Comunidad Valenciana. Mari.
Así es, Salva, la situación de la sanidad pública en la Comunidad Valenciana es crítica y es que hay un colapso que se sufre en varios hospitales de la región donde los pacientes han de esperar incluso más de 60 horas para que se les asigne una cama en planta. Pero sin duda la más grave de todas es la que afecta a los recortes y es que el programa de prevención de cáncer de mama no dispone de suficiente personal facultativo para la lectura de las mamografías. ¿Y esto en qué afecta? Pues que no hay segunda lectura desde el pasado 1 de marzo de 2023. Esta prueba consiste en que 2 médicos por separado valoran y analizan cada mamografía de forma anónima para realizar un diagnóstico más certero, una decisión que desde el Partido Popular ha sido duramente criticada. ¿Pero qué colapso sanitario es el que estamos llegando? ¿Pero cuál es la falta de atención, de dotación de personal, de dotación de pruebas? ¿Pero cómo que no le importan las mujeres de manera prioritaria con este asunto? Es que no estamos hablando de un recorte, estamos hablando de un despropósito. Chimo Puig tiene que revertir esta orden. Ya no hay otra alternativa más que la de rectificar de manera inmediata. Sin embargo, y pese a que todas las miradas se centran siempre en Madrid, Valencia no es la única comunidad con fallos en su sanidad. Baleares, por desgracia, también está en el punto de mira. Si hay una sanidad que debería estar en el punto de mira, además de la valenciana, es la de las Islas Baleares, algo de lo que nadie quiere hablar, pero de la que hay que denunciar la catástrofe que hay, sobre todo en Ibiza y Formentera. Y es que a la falta de oncólogos, cardiólogos y médicos de atención primaria, hay que sumarle ahora la falta de médicos internistas. El hospital de Formentera se ha quedado sin ellos, lo que supone un hecho inaudito y especialmente grave, ya que sin internistas ningún paciente puede ser ingresado al no haber ningún médico que pueda controlar su evolución. ¿Pero qué pasa con ellos? Pues que desde finales de enero son derivados al Hospital Camís de Ibiza, un traslado que resulta demasiado incómodo tanto para el paciente como para los familiares. ¿Qué ha pasado exactamente? Antes había 2 internistas en el Hospital de Formentera, pero uno de ellos tuvo que dejar el puesto por asuntos personales. Quedó solo uno y al acabar su periodo de 15 días de trabajo no se cubrió su vacante. Algo parecido pasa en el área de oncología, donde debido también a la falta de médicos especialistas se está ofreciendo atención médica a los enfermos de cáncer por vía telefónica. La especialidad de cardiología en Ibiza también se encuentra bajo mínimos, un hecho que desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Islas Baleares denunciaron el pasado 14 de diciembre. El servicio de cardiología del Hospital Can Mises de Ibiza se encuentra en riesgo de quedar en situación precaria debido a que de los 4 especialistas de cardiología que conforman su plantilla orgánica, 2 han solicitado traslado a otra comunidad autónoma y otros se encuentran en expectativa de una jubilación en pocos meses. Unos hechos por lo que la presidenta Francina Armengol guarda silencio mientras el gobierno y el partido de Mónica García intentan desviar la atención atacando a Ayuso. Bueno, seguimos hablando de más asuntos. Se va Julio Ariza y ocupa su lugar Patricia Sanz y ya está también con nosotros en nuestra mesa Ana Gullo con sus crónicas de manicomio. Nunca se vio caballeros de damas tan bien servidos, ¿eh? Buenas tardes, Ana, ¿qué nos traes? Sí, Muy buenas tardes, Salva. En otra vida habremos hecho algo bueno. Pues seguro que sí. Muy buenas tardes, Salva. Esta noticia que traigo es tremenda porque el Ayuntamiento de Badalona, ahora en plenas restricciones de consumo por el agua en Cataluña, ha denunciado un escape de una tubería que lleva rota desde el año 2005. Una tubería que provoca que cada día se desperdicien más de 180.000 litros de agua, lo que supone un total de casi 1.000 millones de litros de agua que se han malgastado por la ribera del Canyet. Vamos a fijarnos en ese desperdicio diario que esto supone. Esa pérdida de volumen equivale al consumo de 1.200 barcelonenses, lo que consumen al día. Y la denuncia la ha realizado el alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, y ha instado ahora, después de 18 años, a la empresa concesionaria del servicio a solucionar de forma urgente el problema. Añadió que es una contradicción en toda regla que, por un lado, la Agencia Catalana del Agua esté pidiendo reducir el consumo de agua, cuando en Badalona se están perdiendo esas cantidades inmensas diarias de agua. También ha manifestado que entiende la dificultad técnica de la reparación y la envergadura económica de la incidencia. Sin embargo, cree intolerable aplazar 3 años la solución en el contexto de sequía actual. Asegura que la mejor manera de solucionar de momento la situación es realizar un reaprovechamiento responsable del agua. Lo más llamativo es que el Pleno del Ayuntamiento de Badalona ya llevó esta discusión el pasado mes de diciembre. De hecho, aprobaron una declaración para que instaba tanto a la Agencia Catalana del Agua como a esta empresa que le habían concesionaria de este suministro de solucionar el problema. Algo que no ha ocurrido y que, como he indicado,
esta misma semana Cataluña daba paso y entraba en vigor un nuevo decreto de excepcionalidad de la sequía. Un nuevo decreto que consta de 12 artículos en el que las sanciones ascienden hasta los 150.000 euros. Sanciones que van desde que no proporciones a la Generalidad de Cataluña los datos necesarios que te requieren, como por ejemplo los datos de consumo, que te excedas en los límites que han establecido también en el decreto, así como que por ejemplo no riegues las zonas verdes, hay que regarlas, o que si al regar los campos no respetes las restricciones. Entonces esas sanciones se contabilizan en función de los metros cúbicos en los que te hayas excedido de esa limitación que han establecido. Pero 180.000 litros diarios se van por la gatera. A esos no hay ni multas, ni comentarios, ni decirles a esa empresa, usted es una empresa concesionaria de qué. Vamos a ver. Bueno, es igual, es Ada Colau, es Barcelona, da igual, da lo mismo. ¿Cuántos años llevan con esta historia? 15. Bueno, desde el año 2005. Desde 2005. Desde el 18. Desde el año 2005 son 18 ningún problema. años. Y no pasa nada, señores. Nada. Pero es que, bueno... ¿Cuántos alcaldes ha habido en Badalona? Desde el 2005. Sí, pues podríamos contar. Ahora está en el PSC. Es el último, vamos, Ramón es del PSC. Pues si ellos que son del PSC no son capaces de moverlo, ya me contarás. Qué vergüenza, por favor. El tema está en que este verano también ocurría como muchas comunidades autónomas aplicaban restricciones para el consumo del agua. Por ejemplo, era Málaga, Galicia, ¿no? Encontrábamos incluso en algunas playas en las que se había cortado la ducha. Bien. Pero se ha descubierto, y esto es algo que se iba denunciando durante muchos años, que donde se desperdicia más el agua es en ese tipo de circunstancias, en esa brecha de las redes de suministro, por fugas, por averías, porque se escapa y se desperdicia agua. Entonces, en el año 2020 contabilizaban un total de 650 millones de metros cúbicos de agua que se habían desperdiciado. ¿En toda España? En toda España. Pero es que no solo eso, sino que las comunidades autónomas donde más se desperdicia agua es en Ceuta y Melilla, que un 25% del agua que debería llegar a las... O sea, que desde que se suministra hasta donde debería llegar, hasta el usuario final, no llega, se pierde por esas fugas. Seguido de Canarias y Extremadura, y la excepción ibérica es Madrid. En Madrid solo se desperdicia un 4%, en el resto de comunidades autónomas se desperdicia más del 10%. Es porque hay una buena infraestructura y sobre todo porque hay quien revisa realmente esas infraestructuras cada X tiempo para que esas fugas no existan. Woody Allen siempre que venía a Madrid decía que estábamos buscando un tesoro. Es decir, que porque estaban siempre las calles levantadas de Madrid, o por obras, o precisamente por ese tipo de cosas. El canal de Isabel II pues funciona. Muy bien, es cierto. Está claro que mejor que Aguas de Barcelona o que el resto de consorcios que hay por esos sitios. Pero lo que es lamentable es que se pierdan 650 millones de metros cúbicos al año. Es que da escalofríos. Porque no está bien la infraestructura de esas redes de abastecimiento que deberían estar bien. Están viejas, están obsoletas. Ese es el problema. Has dicho que creo es muy importante. O sea, no es un mal que no puedas luchar con él. Madrid no lo sabía, un 4% solo, que es mucho, pero es una buena gestión de lo público. Yo creo que los que vivimos en Madrid, yo soy de Bilbao, pero los que vivimos en Madrid tenemos la suerte de que en general hemos tenido una administración pública que se ha preocupado del interés general de los madrileños. Creo que se puede decir. Y no lo sabía, pero un dato más y un ejemplo es que... y no es por el partido político, porque estaba mirando quién ha sido alcalde de Badalona casi 7 años, Albiol, del PP. Sí. Es decir, aquí, en cambio, han sido más alcaldías del PP. Es decir, que es más de la persona. Yo creo que la política municipal tiene esa cercanía y cuando hay un buen político, que es un buen alcalde, los efectos se notan más en la ciudad que a nivel nacional. Sí, y en la comunidad, porque en definitiva los datos del 4% es en la comunidad completa. De hecho, por ejemplo, una buena gestión municipal y una buena gestión... la comunidad. Y el canal de Isabel II, que parece que en general, salvo la época de Granados y tal, era una empresa seria, es una empresa seria y que lo ha hecho bien. Hay un caso, por ejemplo, de éxito en el municipio valenciano. Lo que hicieron fue cambiar esas infraestructuras desde el año 2017, y eso lo que supuso es que se redujo hasta más de un 30% la cantidad desaprovechada que venían arrastrando. Entonces, se puede hacer. ¿Cómo? Cambiando y modificando la infraestructura, porque como muy bien decía Mazali, están viejas. Claro, están obsoletas y hay que renovarlo. Renovarse o morir, queridas. Bueno, el canal de Isabel II tiene una cantidad enorme de técnicos altamente cualificados, profesionales que hacen muy bien su labor,
a los cuales les puedes acudir y llamar, es decir, les das, dicen que mira, está pasando esto, y se lo toman en serio. No dicen, no, espérate, llame usted al call center que allí la atienden. Además hay tecnología. Llegas. Esta mañana hablabais de Israel, hay países, hoy la tecnología te permite detectar las fugas de electricidad o de agua, cosa que a lo mejor hace 20 años no había. Y además eso no tiene coste, o sea, es cuestión de voluntad y de tener los técnicos, como tú dices, preparados para hacerlo. En fin, Ana, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Un rescate de película, porque un helicóptero de la Guardia Civil ha aterrizado en mitad de un partido de fútbol por rescatar a una familia. Se habían quedado aislados por la nieve en Mallorca y habían permanecido 4 días en el refugio de Cuber. Tenían víveres y cuando la Benemérita les rescató se encontraban en buen estado de salud. Desde el Instituto Armado han explicado que se consideró necesario aterrizar en el campo de fútbol porque iba a anochecer y el helicóptero no tendría visibilidad para trabajar por la noche. Vamos a ver un fragmento de las imágenes de cómo ocurrió. En mitad del partido tuvieron que poner esa sirena que han escuchado porque estaban jugando y para avisarles. El partido era de primera regional entre el Port de Soler y el Consell. Y creo que es un partido que nunca olvidarán porque desde luego que te llamen así la atención, estás jugando y oír las sirenas del helicóptero. No entiendo, o sea, ya habían rescatado a esas personas. Sí. Y la única razón para aterrizar ahí era, primero, porque es un espacio muy grande, supongo que estaría iluminado, y... El otro que no era llegaban, que no llegaban a la noche. Claro, no llegaban a la base porque primero anochecía y luego porque también tenían otros rescates y entonces no les iba a dar tiempo a rescatar a todas esas personas antes de que anocheciera. Entonces eran por las dos cosas. Pero es alucinante porque, claro, tú estás jugando y menos mal que pusieron la sirena. Yo cuando veía el vídeo digo... No, ellos pueden, pero como no pueden decirle a la policía, ponga a los jugadores a un lado, no, de verdad. No pasan más cosas porque... Es verdad que en Mallorca ha sido, yo creo que de la comunidad autónoma en la que más ha visto afectada por las borrascas, Juliet, pero es que han llegado, eso en la sierra de Tramuntana de Mallorca, hasta nevadas de 40 metros en 400 metros de la montaña. O sea, brutal, porque 40 metros de montaña, bueno, y claro, esta zona se encuentra también en el Parque Natural de esa sierra. Entonces supongo que sabrían, es un refugio, de hecho, he investigado un poco a ver cómo era, está bastante bien estructurado porque es un refugio de montaña que se encuentra justo cerca del embalse, pero no tiene camas. Digo, pues espero que esta pobre familia tuviera que llevar, tendría sacos con consigo mismo. Oye, y otra acción más que hay que agradecer a la Guardia Civil, que yo creo que es algo que a veces la gente, cuántas vidas salvan, cuántas... Por cierto, hablando de la Guardia Civil, ¿me permite, Salva, que recuerde que mañana sábado a las 12 de la mañana en la Plaza de Neptuno hay una manifestación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil precisamente para protestar contra las leyes terribles que están sacando ahí, que les dejan a los pies de los caballos a ellos y que no pueden hacer absolutamente nada porque, bueno, parece que ellos son los proscritos en lugar de los delincuentes. Con lo cual, esta humilde eurodiputada va a estar allí y yo animo a la gente a que pueda acudir a Neptuno para ayudar a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado simplemente a que sigan siendo eso, nuestra salvaguarda. Bueno, el Ministerio de Interior ya hizo este verano una especie de documental, una serie que publicaba en YouTube para que viéramos cómo trabajan desde el interior pues, los agentes de las diferentes unidades que tiene el departamento. Y entonces la tercera miniserie que hizo fue de un documental de rescatadores en montañas. Entonces era un documental, se llama así, Rescate en la montaña, que duraba 72 horas, entonces podías ver cómo actuaban pues, los agentes para rescatar a la gente que se encontraba sobre todo en verano. Son espléndidos, es verdad, es verdad. En el año 2019 la Guardia Civil, para sí, elogiarles y contarlo, realizó un total de 974 rescates, que es 80 más que el año anterior, y de hecho aquí los datos que podían mostrar era como el 22% de las personas que habían rescatado eran extranjeras y que el senderismo obviamente era la causa por la que más realizaban este tipo de rescates. Pero tremendo. En fin, Ana Bullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos ya la semana que viene con más locuras. Nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy, pero antes les cuento que Barceló Hotel Group ha firmado una alianza estratégica con Grupo Fuertes para la gestión de su división hotelera. El acuerdo incluye la gestión de 6 hoteles y más de 600 habitaciones propiedad de la compañía murciana ubicados en la región de Murcia y también en la provincia de Alicante. Se convierte así en la cadena hotelera con mayor presencia en la región murciana, confirmando la apuesta estratégica por la expansión
expansión de la compañía en la costa mediterránea. Hablamos de la gestión de su división hotelera, compuesta por 4 establecimientos situados en Murcia y otros 2 hoteles en esa provincia de Alicante. En total, 6 hoteles en la ciudad de Murcia, donde Barceló Hotel Group operaba un hotel desde el año 2017. La cadena hotelera asume la gestión de los hoteles Agaza y también Azarbe, así como el Hotel Arco de San Juan, adquirido en abril del año pasado por la compañía murciana y que reabrirá de nuevo sus puertas en 2025, convertido en un hotel de 5 estrellas, el primero de esta categoría en la capital, tras un ambicioso proyecto de rehabilitación de sus instalaciones. El turismo y la industria alimentaria son 2 ejes fundamentales de la economía del Grupo Fuertes y ambos se refuerzan con este acuerdo estratégico con Barceló. Última pausa de publicidad, apenas unos minutos y enseguida volvemos para contarles más asuntos. Recta final del programa Dando Caña y nos vamos ahora hasta Cataluña porque ha generado muchísima polémica una enfermera que ha sido sancionada por menospreciar en TikTok esos requisitos lingüísticos a los que se obliga desde Cataluña. La obligación del catalán en distintos ámbitos está trayendo debate. La Generalitat recauda más de 240.000 euros en multas por no rotular en catalán. Este dinero proviene de distintas sanciones impuestas entre 2019 y 2021. Según la Agencia Catalana de Consumo, estas multas son porque se ha faltado al uso del catalán en informaciones comerciales, señales o mensajes, que como dicen son necesarios para los ciudadanos y como mínimo afirman deberían estar en catalán. También recogen que se deben utilizar rótulos en los establecimientos y obligan a ofrecer como mínimo en catalán toda la información de consumo ordinaria. Por ello, la agencia ha lanzado una campaña para informar con el objetivo de fortalecer a los consumidores para que conozcan sus derechos y los ejerciten. El nombre que le han puesto es Tienes mucho que decir. Aparecen 2 mujeres en un restaurante y una le dice a la otra que si sabe que tiene derecho a recibir en catalán el menú, las facturas, los contratos o las instrucciones de los productos, animándola a que pida todo en catalán, ya que los establecimientos tienen la obligación de dárselo así. La Agencia Catalana de Consumo invirtió un total de 460.000 euros entre julio y noviembre de 2022 en la inserción de publicidad de vivienda y derechos lingüísticos, al igual que en productos audiovisuales. Ha saltado también otra controversia. Una enfermera de Cádiz que trabaja en un hospital de Barcelona critica el uso y conocimiento del catalán para opositar. Y nos dice lo siguiente, tenemos que tener para sacarnos las putas oposiciones que el puto C1 de catalán. ¿C1? ¿Quién se ha apuntado? El C1 de catalán. Pues resulta que se va a sacar el C1 de catalán mi madre, porque yo no me voy a sacar el C1 de catalán. Si uno no sabe catalán y se encuentra en Cataluña, parece limitarte en tus decisiones y en tu día a día. Bueno, dejando a un lado las formas de esta enfermera que pueden ser más o menos criticables, no le falta razón cuando estamos hablando de que para poder aprobar esas oposiciones se exige sí o sí tener el C1 de catalán. Pero cuando van a hacer opositar a otra parte de España, resulta que no lo necesitan. Entonces, a ver, es lo de siempre. ¿Qué dice la Constitución española del español? Tienes el derecho y la obligación de conocerlo. Pero esto no es de ahora. Alba, tú lo sabes. Esto se les ha permitido desde la época de Pujol. O sea, si desde el primer momento les hubieran dicho, disculpe, ¿cómo dice usted? Pero no solamente eso, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? Nos fijamos exclusivamente en Cataluña, que ya me parece tremendo, que efectivamente, solo por eso había que aplicar el 155 y mandarlos allí, muy lejos. Pero que el señorito Núñez Feijóo, su inmersión lingüística del gallego en Galicia, que es que estamos pasando como, ¿sabes?, como muy suavemente por encima, bueno, pero... Es que en Galicia ocurre algo muy similar a Cataluña. Exacto, con lo cual... dicen que será el próximo presidente del gobierno del Reino de España, pero no tengo yo muy claro que efectivamente tenga lo que tiene que tener para llegar y acabar con esta barbaridad. Pero vamos a ver, si es que esto es además de y no en lugar de, pero claro que la gente debería hablar un montón de idiomas, por supuesto que sí, catalán, naturalmente, pero... ¿Qué es lo que se está haciendo, sobre todo con la gente joven en Cataluña, que no está aprendiendo español? Se les está, de alguna manera, aislando y reduciendo la posibilidad, porque si no hablan español, segundo idioma que se habla en el mundo, después del chino, lógicamente, sí, se les está quedando, se quedarán en el terruño, serán unos catetos, porque no sabrán más que hablar catalán y mal. Payesos. Y además... Payesos. Ahí estamos. O sea, lo que se están convirtiendo es en auténticos payesos, payeses. ¿Por qué? Porque no saber hablar el idioma que hablan 600 millones de hispanoparlantes en el mundo es quedarte reducido a un idioma
decir, que hablan 7,5 millones y no lo hablan todos. Y no lo hablan todos. No, pero sin embargo tampoco te piden que tengas un nivel igual en español, ¿eh? O sea, te piden solo el catalán. No, pero te digo que ese es el problema. Ese es el problema, es que los niños en los colegios están dejando hablar español. Bueno, pero si les están poniendo hasta inspectores en los recreos porque no les permiten a los niños manifestarse en español entre ellos. Y sería más lógico pedir el español porque seguro que la mitad de estos niños, como en la escuela solo tienen que hablar catalán, solo pueden hablar catalán, muchos de ellos ni seguro cuando llegan a la época más madura no saben hablar el español. Alba, mi último, hace un tiempo ya que no voy a Barcelona por trabajo, pero cuando yo he ido, a mí me ha pasado, y supongo que a un montón de gente, es entrar en alguna tienda, hablarme en catalán y yo le me quedo mirando y digo, disculpe, no la estoy entendiendo, ¿me habla usted en español? No, tal. Entonces, claro, le digo, muy bien, pues entonces, hasta luego, Lucas, y me voy, pero vamos a ver. ¿Pero por qué voy a tener yo que estar...? No, tú no me hablas en español, ¿estás en España? ¿Sabéis qué es lo peor de todo esto? Que ya no es una cuestión que se esté solo implantando desde la inmersión lingüística, desde el Ministerio, ¿no?, de Educación, sino que hay otra cuestión que ha pasado un poco desapercibida. Por ejemplo, en la Ley de Seguridad Ciudadana, la que se manifiesta, ¿no?, mañana en la Plaza de Neptuno, como bien nos has indicado aquí en Madrid, y es, por ejemplo, la cuestión de expedir los DNIs, los documentos de identidad, en la lengua oficial que se quiera. Que poquito se está comentando esta medida, pero es otra de las barbaridades que incluye esta ley, ¿no?, con la consiguiente desprotección que eso va a suponer, no solo para la policía, sino también para el propio ciudadano. Con un DNI expedido en Cataluña especial, te digo que no va a poder funcionar por la Unión Europea. Bueno, no podrá salir. Técnicamente, ojalá que no, ojalá que no, pero técnicamente, al ser una lengua cooficial del Estado, seguro que encuentran la manera en que tenga validez. Y luego está la cuestión de que no puede ser que desde 2019 se haya multado a más de 150 empresas por valor superior a 244.000 euros. O sea, si ya estamos viviendo esta fuga, ¿no?, transfronteriza de Ferrovial, una empresa del IBEX 35, ¿cómo es posible que además se imponga esta cuestión a las empresas de Cataluña? ¿Qué queremos? ¿Que siga habiendo otro movimiento más empresarial hacia la Comunidad de Madrid? Porque seguro que luego van a tildar a Madrid de efecto de capitalidad, ¿no? Pero ojo, estamos hablando de que esta cuestión lingüística ocurre también hasta en la propia página web del Congreso de los Diputados, que esta semana me quedaba alucinada. Cuando he ido a mirar la agenda me he metido y me ha saltado directamente la página en gallego. Otro día en vasco y otro día en catalán. Porque cuando debería salir en español, debería salir en español y luego tú poder escoger si quieres. Perdóname, yo he vivido 10 años en Cataluña, he vivido en Lérida, he vivido en Tarragona, he vivido en Barcelona, he trabajado allí. Tiene muchas vertientes. La primera, si queréis, de política general, es totalitario imponer a nadie la lengua que no es su lengua materna. Hablaba Julio esta mañana, ¿no?, de los valores. Si tu madre cuando naces te dice te quiero mucho o te dice te estimo molt, pues eso crea vínculos y evidentemente la gente tiene que defender su lengua materna, es parte de tu cultura, está en tu sangre, pero imponer totalitariamente, multar por no poner un rótulo, es evidentemente totalitario. Segundo, es estúpido. Hablamos de Ferrovial para los intereses de Cataluña. Cuando Franco, Barcelona era mucho más importante que Madrid. Mucho más importante económicamente. Era el 25% prácticamente del PIB y Madrid no era ni el 15%. Hoy ya Madrid ha adelantado a Barcelona. Y teníamos películas en catalán. A Cataluña, perdón, no Barcelona. ¿No? Madrid tiene un PIB mayor que Cataluña. Es decir, los estudiantes universitarios que vienen cada vez vienen más a Madrid. El Instituto de Empresa revienta de extranjeros porque quieren venir a Madrid, pasarlo bien y estudiar encima un idioma que después del inglés es el más importante, porque el chino es prácticamente imposible aprender. Es evidente. Entonces, es totalitario. Es estúpido. ¿A quién beneficia? Hablamos esta mañana. Follow the money. El separatismo, si le quitas la lengua, no queda nada más que racismo y eso ya no se puede decir. Y lo dicen ellos, yo tengo amigos nacionalistas. Dicen la diferencia entre... ¿Qué amigos tienes? Hay que tener amigos, hay que conocer al enemigo. Es verdad, y tenerlo más cerca que los amigos. Hay que conocer el territorio y el enemigo y a ti mismo. Esto es Sun Tzu. Hay que conocer al enemigo si no te gana. La diferencia entre un tío de Aragón, de Fraga y un leridano es la lengua. Su forma de vida, de comer, de cultura, de celebrar es idéntica. Y esto te lo dicen ellos y lo saben. Yo soy vasco. La lengua, ¿qué ocurre en el catalán? Hombre, que no es difícil de aprender, entiendes perfectamente. Entonces, se puede imponer más fácilmente que el vasco, que es súper difícil, ¿no? O el gallego, que es muy fácil también. Bueno, Feijóo habla un gallego lamentable, lamentable. Pero dicho esto, no se puede consentir, somos
no sé cómo expresarlo, nos estamos destrozando poco a poco como país. Esto no podría pasar en Francia, no podría pasar en Reino Unido, no podría pasar en Alemania, no puede pasar en Italia. Las oportunidades para las siguientes generaciones. ¿Dónde va a ir un chaval que solo hable catalán? Te estoy diciendo, o sea, se quedará circunscrito al terruño. Ellos defienden que el español o castellano defienden que lo acaban aprendiendo porque la tele, el cine... El catalán no es una lengua de las majors. O sea, el cine, que es muy importante, no se traduce más que a 7 idiomas, 8. No pueden, intentó Puyol obligar a la Metro Goldwyn-Mayer y decir, oye, vais a tener que traducir al catalán, y dijeron, sí, pues no iremos. Ya que hablamos de lecua, bueno, os pregunto, yo no sé si acentuabais o no el adverbio solo, si le ponéis la tilde o no. Nunca. Pues yo, en mi época, yo siempre, porque en el colegio si no nos suspendían el examen. Es que tú eres mucho más joven, corazón. Pero yo que soy de otra generación... muchos años, sin la tilde. Yo que soy de otra generación, yo que soy de otra generación, es decir, ha cambiado, perdona, lo de determinante artículo, disculpa. Perdona, toda la vida ha sido artículo determinado, artículo indeterminado, masculino y singular. O sea, quiere decir que yo que tengo... Sí. Bueno, pues... No. Y el núcleo del... Disculpa, ¿cómo que el núcleo del átomo? No, el núcleo de la oración. Y yo, de verdad, o sea, pues las tonterías más gordas que he oído después de muchos años de batalla por si poníamos acento o no en pues solo, la Real Academia, en la mía no. Solo no lleva acento. Española ha decidido esta semana una nueva redacción que se va a publicar además pues yo pienso seguir escribiendo sin acento en los próximos días. Pero cuando se usa solo como adverbio, sí se podrá acentuar en caso de ambigüedad. Es decir, a propio juicio de la persona, acentuando solo, efectivamente, cuando se pueda cambiar por solamente, y también el acento en los demostrativos este, ese y aquel. La tilde. Eso es, la tilde. Nunca se acentuaba algo que no terminaba en N o en S, con lo cual aquel termina el L, luego no tenía acento. Fíjate si me acordaría yo de mi gramática. Que no terminase, siempre que fuese aguda, ¿verdad? O sea, no se podía. Cuando era aguda, sí. No. Exacto, por eso he dicho, o sea, que los que terminaban en L no se acentuaban, pero sí los de N y S. Y sin embargo ahora tal... Mazali, es que en una doble negación es imposible seguirte, ¿eh? Eres tan ágil que... No, a ver, escúchame. No, pero escúchame, Patricia, escúchame una cosa. Yo cuando paso en Word, escucha, para ver, me lo pone. Escúchame, querida, yo soy de una generación de 2 reválidas, chica del Preu, la última promoción, con catedráticos en un instituto Lope de Vega femenino, gente del estilo de Antonio Rumeu de Armas, que fue el director de la Real Academia de la Historia, Rafael Blanco Caro, que fue el arqueólogo más importante de la UNESCO cuando el templo de Abu Simbel, es decir, quiero decir, tenía gente, Rafael Gambra, que nos daba griego, es decir, teníamos, no solamente eran catedráticos, cátedros de instituto, que ya no existe, sino catedráticos de universidad. O sea, he tenido los mejores profesores que yo jamás pude llegar a tener en un instituto público. Y una de las cosas que nos enseñaron fue hablar con mucha propiedad, con un léxico muy abierto y muy importante y con una dicción muy buena, inclusive las monjas previas a las que ellos... Es decir, yo que tengo 4 hijas que han ido, me han costado una fortuna en un colegio maravilloso, que hablan fenomenal, tal, de verdad, mi generación, la manera que tenían de enseñarnos en los colegios y en los institutos, nada que ver con la desgraciada enseñanza pública que hay en estos momentos en este país que se llama España. Ya que estamos hablando de Cataluña, recordaréis hace apenas unos días, se lo hemos contado aquí, ese caso de las gemelas de Sallent, donde una se tiraba por la ventana y acababa con su vida. Bueno, pues saltó toda la izquierda en tromba porque al parecer había un caso de acoso, porque una de esas gemelas decía que se sentía chico. Además, luego sabíamos que estaban siendo realmente acosadas también por el uso de que no sabían hablar catalán. Bueno, pues los padres de la menor fallecida han saltado en tromba contra Irene Montero y le han dicho se llamaba Alana y no Iván. Bueno, hablando de Cataluña... ¿Os acordáis que Messi, el jugador de fútbol catalán de Barcelona, perdona, una de sus hermanas tuvo que volver a Rosario de Santa Fe porque se burlaban de ella porque hablaba español con acento argentino? Hermana de Messi, que ha sido el todopoderoso jugador... Es el totalitarismo. Hablemos de otra cuestión, porque en los últimos días les hemos contado aquí, hemos preparado un informe sobre ello, sobre la eutanasia y esa falta de transparencia por parte del gobierno. Pues bien, atención a lo que está ocurriendo en Cataluña, que además lo está denunciando Valens. El gobierno de Ada Colau se ha dedicado a repartir folletos fomentando la eutanasia. Como decimos, lo ha denunciado en los últimos días Eva Parera, que es presidente de Valens. Eva, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, han reclamado ya la retirada de estos panfletos que patrocinan la eutanasia en centros cívicos. ¿Han tenido ya una respuesta? ¿Se van a retirar? O si no, en el caso contrario, ¿van a emprender acciones legales? No, no se van a retirar, no tengo ninguna duda que no lo van a hacer, porque ya hemos vivido una experiencia similar cuando repartieron unos folletos informativos acerca del aborto, ¿no? Diciendo que el aborto era gratuito y de cómo podías acudir a una clínica abortiva. También pedimos la retirada en su momento y bueno, pues la respuesta fue negativa. En este caso no hemos obtenido respuesta, pero imagino que también va a ser una respuesta informativa. Ellos se escudan en el derecho de información, que están informando a la gente de que tienen este derecho. De hecho, el propio folleto habla de si no decides tú, decidirán por ti, ¿no? Entonces, bueno, nos parece bastante grave que se esté banalizando la muerte de esta forma a través de un folleto en el que se te ofrece la posibilidad y se te informa de tu derecho a que venga alguien, ¿no? Pues a acabar con tu vida, y veremos qué hace el ayuntamiento. Por ahora no hemos obtenido respuesta alguna. Eva, ¿cuánto cuestan estos panfletos? Porque digo yo que al final esto el gobierno de Ada Colau lo tendrá que haber pagado con dinero público. Sí. Sin duda, sin duda. Esta es la otra gran pregunta que también hemos formulado, saber cuánto ha costado esta campaña de publicidad. Seguimos a la espera de saber cuánto ha costado la campaña de publicidad en relación al aborto. Imagino que llegaremos a elecciones sin conocer la respuesta a ninguna de las dos preguntas, por desgracia, ¿no? Bueno, luego con un poco de suerte, pues si estamos en el gobierno del ayuntamiento podremos desvelar exactamente cuánto dinero se ha destinado a promover la muerte en este ayuntamiento. Bueno, es bastante preocupante también ver cómo todos estos gobiernos, en vez de facilitar la vida y de solucionar los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos, lo que buscan directamente es matarles, promocionando precisamente la eutanasia. Todo esto, además, cuando hay un total de 23.748 personas en Cataluña que fallecieron en 2022 en las listas de espera de la dependencia. Estamos hablando casi de un 40% de los catalanes. Bueno, ahora las listas de espera en la ciudad de Barcelona para la dependencia ya son 14.000 personas, ¿no? Con bastantes años de retraso y cada vez se van incrementando más. Entonces, no hay ninguna prisa para atender a estas personas. El dinero va destinado a mantener a los ocupas, a arreglarles las propiedades a los ocupas, pero no van destinado a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Y me parece muy preocupante que desde la administración se promueva el culto a la muerte, se invierta dinero en facilitar el aborto, en facilitar la muerte antes de tiempo, en lugar de destinarlo pues a recursos paliativos o a informar de alternativas en caso de un aborto no deseado, o incluso de dar ayudas pues a mujeres que quieren seguir adelante con un embarazo y hacer un proyecto de vida, ¿no? Además se hace una vinculación directa en la web del ayuntamiento, ¿no? Al hecho de ser persona mayor, con el tema de la información del derecho a la eutanasia, ¿no? Me parece una falta de tacto, pero bueno, pensemos que estamos en una comunidad autónoma que durante la COVID pues tuvimos un gobierno independentista que puso por escrito que a las personas mayores enfermas de COVID de las residencias no se les facilitara traslado al hospital ni se les diera acceso a EPI respiratorias, ¿no? Pues es esto, es la cultura de la muerte porque sale más barata para la administración, ¿no? Yo creo que una vida bien vale el esfuerzo de intentar poner recursos económicos que los tenemos por suerte en el Ayuntamiento de Barcelona. Sin duda. Eva Parera, muchísimas gracias por atendernos y por ese trabajo que estáis realizando. A vosotros, un placer, gracias. Gracias. Bueno, esto me llama mucho... Puro y duro, macho. Claro, es que esto además me llama mucho la atención porque el otro día también hablábamos aquí con Esther, esa mujer enferma de cáncer, y ella lo decía claramente, cómo se enfadaba cuando veía que una asociación casi ha estado a punto de cerrar en una investigación que estaba realizando en un tratamiento contra el cáncer, que casi tenía que cerrar por apenas una cantidad de 150.000 euros. Y fue la fundación que preside Ana Obregón quien le dio esos 150.000 euros porque el Ejecutivo Central se negó a destinar dinero para esa investigación con la lucha contra el cáncer. Y sin embargo estamos viendo cómo se destina dinero público para la promoción de la eutanasia. ¿Recuerdas cuánto es el presupuesto que maneja la señora de Igualdad? 500, sí, 490. Bueno, pues el presupuesto, bueno, del Ministerio son 580 millones de euros. Luego lo que pasa es que para temas, es decir,
Agenda 2030, igualdad, tal, no sé qué, hay destinados entre los próximos 5 años a 20.000 millones de euros que se van a ir repartiendo año a año, es decir, en su globalidad. En los distintos, sí, en distintas áreas. Una parte le corresponde a Belarre, otra parte le corresponde a Igualdad y otra parte corresponde a otros ministerios. Por cierto, ¿habéis visto, hablando de la Belarra esta, es que no la puedo ni ver? Sí. Yo he dicho Belarre. No, me da igual. ¿Habéis visto? El otro día me mandaron un meme, no, meme, era un pequeño vídeo donde hablaban del cariño, o sea, a los animales, bla, bla. Entonces, y el final, es que se me puso aquí, dije, por favor, trátame como a un perro. Claro. Estaban poniendo los cuidados y las tal, y en 2 pantallas con los bebés. Y entonces, claro, y al final se veía la silueta de un bebito en un claustro materno diciendo, por favor, trátame como a un perro. Mira, es que me eché a llorar. Nieto hizo una gran caricatura, ¿no?, en la que salía un bebé con una especie como de máscara de un animalito, ¿no? Y bueno, pues ya está. Con eso, si tratásemos igual a las personas, sobre todo aquellas que no tienen voz, porque todavía no han salido del vientre materno, no igual, sí, iba a decir mejor, no, igual, pues bueno, la verdad que no sería mucho. Te juro que esto, no sé si lo habéis visto, yo me quedé atónita, ¿eh? Claro, pero ¿qué es más barato, no? ¿Y qué cuesta más o menos vender políticamente? Una ley, hablamos de la eutanasia, de cuidados paliativos, ayudas para las familias y para los enfermos de enfermedades neurodegenerativas, de enfermedades letales, de enfermedades donde en definitiva no solo aguantan ese dolor el enfermo, sino todas sus familias, con el consiguiente coste económico que ello supone, o dar la posibilidad a esas personas de que se suiciden para luego extenderlo también, ¿por qué no?, a adolescentes, como está pasando en otros países, y aquí Alba lo hemos contado. Incluso niños, que es muy preocupante. Pero, pero es que, esa obsesión ¿sabes? de ir contra los menores. No, a ver, hasta que les toque a ellos. ¿Hasta qué? Hasta que les toque a ellos, a alguien de su familia, alguno de ellos. Sí, hasta que su hijo se plantee en su casa diciendo que quiere la eutanasia, ¿no? En fin, últimos 10 minutos de programa, nos vamos con los datos que nos ha preparado José Ramón Riera, porque España se gasta bastante dinerito en gastos de personal. Sí, vamos a ver, es decir, he encontrado en Eurostat, es decir, los datos del último trimestre, de los últimos tres trimestres del año 2022, en el cual se publican cuánto hay gasto total público consolidado en todas las administraciones y los diferentes gastos, y para los 27 países de la Unión Europea. Bueno, mi sorpresa ha sido, digo, bueno, voy a comparar sobre todo con los grandes, es decir, a ver cómo está el gasto de personal comparado en relación a los gastos totales por cada uno de los países más importantes. Interesante. Bueno, España tiene en los 9 primeros meses del año un gasto total de personal de 110.000 millones de euros contra un gasto total de 440.000, es decir, el 24,9, el 25%. Dije, bueno, pues a mí esto me parece altísimo. Claro, en cuanto empiezas a mirar dices, vamos a ver, Francia. Francia resulta, no señor, tiene un 21,4, tiene un gasto de personal de 241.000 millones contra 1.128.000 millones. Es decir, los franceses dedican el 21,4% a gastos de personal. Dices, sin embargo, pero bueno, la población es mucho mayor. O sea, sí. Claro, pero lo importante es verlo contra el gasto total. Italia el 17,9%, Países Bajos el 18,8%. ¿Y Alemania? Alemania, que tiene, ojo al parche, que esto es muy importante. Es decir, una organización administrativa que tiene 16 Länders, que tiene 12.100 ayuntamientos y que tiene 108 ciudades, es decir, 108 provincias, capitales de poder, y 12.100 ayuntamientos, tiene un gasto de personal de 220.000 millones, inferior a los 241.000 de los franceses, y solo supone el 16,2% del gasto. Es demoledor. Esto, si dices, bueno, ¿y ahora qué podríamos hacer? Pues vamos a asimilarlos a Alemania, que además es nuestra imagen. 17 autonomías, 16 Länder, 8.100 ayuntamientos, 12.100 ayuntamientos. Somos como un Estado federal. La Constitución nuestra se parece a la alemana. Efectivamente. ¿Sabéis lo que nos ahorraríamos si nos gastásemos solo el 16% en gastos de personal?
51.000 millones de euros al año. O sea, exactos, es decir, 50.900 y pico millones. Es decir, esto es una barbaridad. ¿Somos los que más gastamos? Los que más gastamos de todo. Sí. Un 25%. Un euro de cada 4 lo digamos a pagar empleados públicos. De cada 4 recaudados. Sí. No, gastados. Gastados. Recaudados es bastante más. Porque recaudamos, es decir, bastante menos de lo que Ramón, gastamos. pero si solo con el ejemplo, ¿cuántos consejeros me dijiste la última vez que tenía el señorito Sánchez de Moncloa? ¿300 no sé qué? Sí, 480 casi. ¿Durante cuánto tiempo es sostenible? ¿Esta situación durante cuánto tiempo es sostenible? El grave problema que tenemos, Alba, es que estamos generando todos los años déficit que nos lleva a deuda. ¿Y quién va a comprar la deuda? Este año los hemos cascado. O sea, 75.000 millones de euros de deuda, en teoría, con una recaudación superior casi en 46.000 millones más de ingresos que el año anterior. Y nos hemos metido entre pecho y espalda 75.000 millones. El año anterior, 82.000. El año anterior, 113.000. Claro, que era la pandemia, ya. Nos queda lo mismo. Es decir, años magníficos como el 2019, nos metimos 38.000 millones a la espaldita, ¿sabes? Es decir, 38.000 millones de deuda. Con lo cual, ¿cuánto tiempo podemos sostenerlo? El tiempo que los mercados estén dispuestos a comprarla. Correcto. ¿Qué sucederá el día que los mercados digan, señores, si ustedes tienen que pagar un 7% de tipo de interés para que le compremos la deuda, o que nos digan, no, mira, la deuda del Reino de España, guárdensela ustedes, es decir, que la va a comprar papá, la renta la cantadora, vayan ustedes al Banco Central Europeo a ver si se la compra. El Banco Central Europeo nos está recordando, nos está diciendo, ojo, no podemos seguir metiéndole gasolina a la inflación. No podemos meter, la inflación es en estos momentos nuestro mayor incendio. El gasto público que se excede al de los ingresos públicos es meterle gasolina al fuego para apagarlo. Con lo cual tenemos un muy serio problema. Sin duda. Y cuando vemos que los alemanes son capaces de gestionar toda su administración pública con el 16,2%, es para hacerlo pensar. Mira, que me lo están chivando desde realización y ya lo aclaro por si alguien tiene alguna duda, porque me están diciendo cómo es posible que Francia y Alemania, que tienen mucho más gasto de personal y mucho más gasto total, es posible que tengan un porcentaje inferior. Bueno, pues que es la proporción entre el gasto total y el gasto de personal. Claro. Francia tiene muchos más gastos en comparación con España, pero de esos gastos totales, Francia gasta mucho menos en personal en comparación que lo hace España. Efectivamente. Sí, en funcionarios públicos, en personal. Empleados públicos. Es que no nos tenemos que olvidar una cosa, vamos a ver. En este país, tenemos que recordar que el contrato público se divide en 3 tipos: funcionarios, laborales y otros. Y otros es dedito. Exacto. ¿Sabéis cuántos deditos hay en estos momentos colocados en la estructura de nuestro Estado? 600.000 deditos. 600.000 personas colocados en la estructura. Incluyendo AGE, comunidades autónomas. Todo el sistema global. Claro, 600.000 personas colocadas a dedo. Que, ojo, si un día llegan los hombres de negro, ¿sabéis lo que van a hacer? Estos 600.000 a la calle. Indemnización. Cero. Su contrato lo dice bien claro, dado que te he metido a dedo, al menos no te tengo que pagar indemnización. A los laborales sí, a los laborales se les tiene que pagar, y a los funcionarios no se los puede echar. Pero fíjate, es decir, 600.000 tíos se van a ir a la calle así, el día que lleguen los hombres del Y otra cosa, Riera, porque en lo de asuntos económicos mal posicionados estamos siempre arriba. De hecho, en la zona euro también somos el que más crece en cuanto a índice de quiebras, ¿no? Sí, vamos a ver. Eurostat publica también unas estadísticas que son absolutamente demoledoras o apabullantes en información, que es lo mismo que decir que si lo haces bien sales muy bonito en la foto y si lo haces mal sales terriblemente en la foto. Entonces publica trimestralmente lo que ellos llaman el índice de quiebras, que en cualquier caso lo que contempla es los concursos de acreedores y las incidencias a efectos de desaparición de empresas. Bien,
este dato, si lo tenéis en la televisión, es absolutamente escalofriante. España, cuando entra Pedro Sánchez, nuestro índice de quiebras base 2016 igual a 100, era de 87. En el tercer trimestre, en septiembre del 2022, España tenía un índice de quiebras de 243,7 y en diciembre de 388,8. Es decir, crece un 59,5. Polonia, que se pega un bofetón en el último trimestre y crece un 34, su índice pasa de 42 a 57. Terrible. Pero claro, tenemos un Portugal o una Francia, es decir, que podemos ver, o una Italia que ha cogido Meloni. Meloni tenía un 47,9 en el septiembre del 2022 y lo ha dejado en un 42. Ha decrecido un 12,5. Aquí vemos el efecto gestión. Pero claro, cuando tú dices, Italia tiene un índice del 42, es decir, sobre el año 2016 ha reducido permanentemente sus quiebras y España crece. Y nos hemos llegado a un índice de 389. Oiga, que esto no lo dice José Ramón Riera, que esto lo publica Eurostat. Es que es casi 10 veces peor España que Italia. 10 veces. 10 veces peor. Por detrás de los países peor posicionados. Italia, que no es Holanda, no es Estados Unidos, que es Italia. El índice peor, el peor índice en estos momentos es el de España. Llegó a estar Croacia, que llegó a tener casi un 400 de índice, ha bajado Croacia a lo largo de este año y se encuentra en un 240. España es el peor índice. Pero esto no se lo dice nadie a Pedro Sánchez. No hay nadie que le informe desde el Ministerio de Economía, oye, que esto le toca el pie. Ya lo sé, pero lo estoy diciendo con es esos para datos que nos dedicamos a fastidiar a las empresas. Y esto, José Ramón, se podría desglosar, entiendo que no porque es a nivel nacional, pero sería muy interesante hacerlo por comunidades autónomas, ¿no? Para poder identificar cuál es el gobierno regional que más se está hundiendo aparte del nacional. Muy buena España. idea. Además, yo he pedido formar parte de un equipo, que me he apuntado, ya me han escrito para poder dar ideas, y esta idea me encanta, porque poder sacarlo esto en lo que se llaman los NUTS, que son las regiones europeas, creo que merecería la pena para saber qué regiones más y qué regiones influyen menos en este tipo. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Nos despedimos, les deseamos que pasen un buen fin de semana. Les recordamos que podrán ver los actos de Vox en Canarias aquí en directo en esta casa, y el lunes a las 12 puntual, como siempre, les espero en Dando Caña. Que tengan un feliz fin de semana.